Bienvenidos a la séptima edición de la Peli Podcast. El tema de hoy es cambio en la calidad de los videojuegos, con lo que tenga con lo que sea que tenga que ver eso, como que cambio en las mecánicas, cambio en los gráficos, todo ese tipo de cosas y lo que esté relacionado con los videojuegos. Ujú. El día de hoy tenemos un invitado. Muy buenas, mi nombre es Davidson, mucho gusto, un placer estar aquí. El placer es nuestro, Davidson. No sé quién quiere empezar abriendo el podcast. Yo quiero dar un poco. Pues está bien. Entonces, Digamos, yo creo que para empezar, para hablar de cambios en los videojuegos, y no podemos usar a FIFA porque no tiene cambios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya, bueno, si metemos, ¿cómo se llama? Entre esa sección o sea, también. si tomamos en cuenta que cada vez, si tomamos en cuenta como cambio la cantidad de sudor, cómo la van aumentando, pues sí, más o menos, ¿verdad? Pero diría que pero yo quería, o sea, lo que me refería con FIFA es que me gustaría hablar como cambios en videojuegos que se puedan notar por decirlo así, como una saga que ya lleva bastantes juegos sacando y que es como una misma temática, porque hay otros juegos como Zelda que sigue cambiando completamente todo, ¿verdad? Y ya tiene varias entregas. Pero, digamos, lo que yo quería hablar era como, por ejemplo, en Mario Kart. Mario Kart, o sea, Mario Kart o Mario, toda la franquicia Mario, digamos. Mario Kart más que todo, porque la franquicia Mario también, pero sí tiene cambios grandes, por ejemplo, y el 64 comparado con el Galaxy, ¿verdad? No se parece. Entonces, pero Mario Kart siempre va con la misma línea, y yo sí he visto, no sé, me parece cualquier cosa, me parece que ustedes no van a notar la diferencia, pero como que se cayó siempre un toque, pero me parece que todavía siguió, no sé, nos da un error cuando tratábamos de meternos. No importa, ignoren eso, seguimos. Entonces, sigan lo que se quedó entonces. Chávez se ha quedado en el Mario Kart. Gracias por recordarme lo que ya sabía. Dale. No, digamos, lo que yo estaba hablando es como, digamos, podría ser un buen ejemplo para empezar, como los cambios que uno puede notar, porque es una franquicia que sí ha logrado mantener su esencia, pero también lo logra bien. O sea, no es un juego que se diga y se lo ve si es la misma vara. Todos los años, sí cambian las mecánicas y aún así, y es impresionante porque cambia mecánicas, pero hay muchas cosas que sigue manteniendo, como por ejemplo pistas que las sigue reciclando por la nostalgia más que todo, pero lo sigue haciendo súper bien. Va mostrando un cambio, pero es un cambio como nostálgico, es un cambio interesante porque este Mario Kart siempre es lo mismo, pero no es lo mismo, y ese es el cambio que funciona, diría yo. O tal vez un fanservice moderado. O sea, un moderado que está bien hecho. Sí, exacto, o sea, lo que me refiero es que sí van cambiando, pero manteniendo la esencia, y es lo que yo siento que debería... Ajá, tipo la premisa del juego siempre es la misma, pero meten como, mejoran gráficos, tipo jugabilidad, meten unas cosas a veces. Sí, digamos, yo creo que el cambio más grande que se vio cuando de un juego a otro del Mario Kart, probablemente yo creo que fue del Wii. O sea, cuando llegó el Wii se metió toda la mecánica esta de manejar como con la millas. Pero sí, bueno, lo que iba a decir es que el Mario Kart, digamos, el GameCube es uno que se diferencia casi que de todos porque, que yo sepa, es el único en el que usted juega como con dos personajes en el mismo carro. Entonces, o sea, se ve que aunque sea lo que sea... Pues se llama Mario Kart Double Dash. Sí, ese mismo. Ese es el del GameCube. Yo me acuerdo, yo jugaba ese y ese, o sea, yo me acuerdo, ese es el de GameCube porque ese es el Mario Kart distinto. Entonces me parece, esa característica de ellos que hace que, aunque sea intenta hacer un cambio, a pesar de que es el mismo juego, intenta hacer un cambio que hagan que se haga más, más entretenida la experiencia del jugador, ¿verdad? No FIFA. Valga la pena, ¿no? Sí, exacto. Que valga la pena no comprar el FIFA 20 nada más porque Ronaldito ya no está en ese equipo, ¿verdad? Básicamente lo más podrían darle un DLC, mae, y cambiar el equipo y básicamente, o actualizarlo, mae, es que ni siquiera le tienen que cobrar, mae. Básicamente estos más están esperando que alguno de estos más haga un fichaje en algún otro equipo del que ya están, a decir, bueno señores, ya tenemos un nuevo FIFA. Para meter, es que tiene que, y también cuando fichan a nuevos jugadores que vienen recién salidos de la universidad, esas balas, ya tenemos un trabajo que hacer, podemos hacer un nuevo modelo de personaje, porque, vea, hablando en serio, el FIFA, lo único que los gráficos no mejoran en nada, al menos en los últimos 5
5 años no ha mejorado En tanto. verdad, Es el mismo modelo, es el pinche mismo modelo 3D que han usado para todos, estoy casi seguro de eso. Lo único que le han hecho es que, es como, bueno, en el NBA 2K es el que se ve más eso, pero en las publicidad le ponen esta hora que pone una imagen sin sudor y después una imagen a la par con sudor para que sea como más realista. Y, o sea, sí, pero Los actores de movimiento ya para ellos es una actividad anual, o sea, ya saben que la van a hacer el siguiente año, que ya la hicieron. sí, sí. sí, es la misma FIFA, hora. O sea, no FIFA es como la cosa, es el juego que yo he visto en los últimos, ¿qué? 4 o 3 años que no ha cambiado absolutamente nada. Es que el nada. 2K, usted, por ejemplo, usted lo ve, bueno, le meten por lo menos sudor, ¿verdad? Por lo menos. Sí, Pero es que el que- FIFA desde el 17 es la misma cosa. Yo que tengo el 17 y he Ujú. jugado el 20 con amigos, es decir, no, o sea, usted me pone los dos y no le veo diferencia. Solo Tengo como el el, menú y el interfaz, ma, el menú. tengo el 18 y yo pensé que era el 17, ¿no? Todo el mundo sabe que mejor es el 2010, el de Nintendo DS, man. Ma, el mejor FIFA, ma, bueno, no es el FIFA, ma, pero el mejor es el Ronaldinho Soccer 96, ma. Ronaldinho saca Es el el- mejor juego de fútbol, ma. Es el mejor juego de fútbol que hay, ma, y creo que todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Pero Ah, ¿alguien tiene algún otro juego que cambie? Tal vez juegue con su Dark Souls, no. No, Bueno, yo tendría uno dale, dale. que es el de el God of War. Cinco. el God of War. Sí, que yo no conozco, yo no jugué los anteriores, Los pero anteriores. sí he tenido la oportunidad así de verlos y sí me hice la historia, así bastante bien. Así que también la jugabilidad. La cuestión de esos juegos es que, o sea, sí se ha visto un cambio totalmente, totalmente al último que sacaron, el 4. En este se intentaron hacer un acercamiento mucho más serio y obviamente se nota la diferencia, sobre todo en el cambio de tecnología con los gráficos. Esos es de los mejores, como los mejores gráficos que salieron en ese año. Y también, cambiaron mucho la jugabilidad, en la manera al poner la cámara más como una segunda persona, más cerca y así que fuera más como más cercano el combate, todo eso. Y se ve mucho, y se ve que también le pusieron más énfasis a la historia. Esas son como que algunas, y también yo creo que eso va acorde a algunas tendencias en los videojuegos, a ser más como que mucho, o sea, más énfasis en la historia y más detalles y todo eso, porque son como que las tendencias que tienen los jugadores en ese momento. Ujú. Yo es que el God of War no lo he jugado mucho. Sánchez, explícame tal vez un poquillo ahí, o sea, como de todas las cosas que usted ha visto, ¿qué es lo que más se nota? O sea, digamos, alguien que juega nada más casualmente, ¿qué es lo que más notaría en esos cambios del juego? Bueno, yo he jugado, bueno, yo jugué el último God of War. Ujú. Yo los pasados no los había jugado tampoco, igual que Sánchez. Pero yo he visto los gameplays viejos, he visto videos en YouTube. Y es que literalmente fue un cambio así, total, un 360 de la saga, totalmente diferente a los demás God of War. Porque en los demás God of War era, primero que todo, la cámara estaba demasiado alejada. Era como de satélite. Ajá, era como un tipo Ah, satélite. En este sí, la cámara está más cerca y bueno, a mí me gusta más la jugabilidad de este, no sé si a la gente le gusta más los pasados de este, me gustó más este y sí, la historia es lo mejor y el juego tiene un montón de cosas buenísimas, pero la historia de ese juego, por algo ganó el Game of the Year en 2018. ujú. Estaba compitiendo con Red Dead Con Red Dead, Redemption, ¿verdad? ajá, Red Dead, Ok. que Como ese decía, año, la la- verdad fue uno de los mejores años para los videojuegos. Salió Spider-Man, God of War Uy, y Red Dead. Spider-Man. En verdad, Sí, el God of War desde sus inicios siempre ha sido un buen juego, tanto como el primero y hasta el tercero. La jugabilidad siempre llegó a ser la misma, pero la historia continuaba cambiando constantemente, pero siempre nos daba esa misma línea del tiempo. Lo bueno del God of War en sí es de que no es que hicieran solo un cambio de jugabilidad, sino que mantiene la misma esencia, incluso al tener un cambio tan drástico así en los movimientos y así, ya no es como tan rápido, sino que es un poco más lento, pero igual llega a tener la misma brutalidad que uno puede hacer en los anteriores juegos y así. Es por eso en sí de que God of War es un gran cambio, no solo tanto como en calidad, sino también en la esencia, porque la esencia se mantiene intacta, sigue siendo igual de épico que el primero es.
Y sí, eso de épico, bueno, bastante bueno. Además, el juego está en una sola toma. Eso es lo que más me gustó. Ah, sí, eso es de las mejores cosas. Eso es Ese de lo detalle sí mejor. me gustó, no hay pantallas de carga. No hay Nada de no eso. hay ni un solo corte, el juego va en una sola Sí, toma. sobre Entonces, todo yo, no. yo quedé traumatizado por Destiny porque esas pantallas de carga, aunque eran chuzas porque no veía la navecita, tardaban mucho. Destiny, porque más, usted de vez en cuando puede jugar entre tantos tiempos de carga, ¿no? Sí. Bueno, bueno, si es que pagó, ¿verdad? Si es que Sí, se ven sí. normales, ¿verdad? Si es que Eso pagó está Los tiempos normal, de porque si carga no... sí. arruinan así como la inmersión. Sí. Y sí, bueno, Ah, si quieren ver nuestra conversación sobre las microtransacciones, pueden ir al canal de YouTube, el Apendi Podcast número 5, pueden ver las microtransacciones y gambling. ok, entonces, después del corte comercial, le voy a poner como un ejemplo, digamos, porque siempre lo he pensado como de esta manera, que hay dos formas en las que los juegos cambian a lo largo de los años. Una que es que evolucionan, por decirlo así como lo que han dicho con God of War del 1 al 3. Digamos, siempre se mantuvo muy parecido. A veces cambiaban como ciertas cosas en base a la trama. Por ejemplo, el God of War 1, lo que usted decía es que tenía como la furia de los dioses, no, ahora sí no me acuerdo. El punto es que era como Usted era un mensajero de habilidad los dioses, especial. en verdad. Usted lo que debía hacer Sí, eran digamos, misiones y así. digamos, la habilidad especial que usted tenía era como, que era como un tipo rage en el que usted no le pueden hacer daño. eh, Era como algo relacionado con los dioses. En el segundo, usted ya está peleado con los dioses, usted se va con los titanes. Entonces lo que usted hace es que le dan la furia de los titanes, ahora sí. Y en el tercero ya cambia por completo. Entonces, digamos, en ese sentido va evolucionando, porque no cambia tanto, pero sí incorpora cosas nuevas que ayudan a complementar las mecánicas que ya estaban antes o que la reemplazan en cierta forma. En el 3 lo que hacen es que quitan las magias y todas esas cosas, que eran como las habilidades que está consiguiendo, y lo cambian por armas. Entonces, como cada tanto se va consiguiendo un arma diferente y esas armas diferentes tienen cosas diferentes que pueden hacer. Eh, entonces, está eso. Pero, digamos, a lo largo de God of War es muy interesante cuando usted lo ve de esa manera, porque sí nota que evoluciona en ese sentido. Porque, por ejemplo, cosas como el parry y todo ese tipo de cosas no lo meten como hasta el segundo, me parece. Y las alas de Ícaro no lo meten hasta el segundo también. Entonces, digamos, en el tercero usted no puede usar las alas de Ícaro. En el primero usted no puede usar las alas de Ícaro. Pues en el primero usted no puede. Entonces, digamos, y son congruentes con las cosas que hacen. Por ejemplo, en el tercero, usted todavía tiene esas alas, usted no las quitan. Entonces, siempre como mantienen cosas que ya fueron pasando antes. Ese tipo de evolución. Ahora, cuando se va al 4, ya ahí sí cambia bastante. Eh, Ahí se puede decir que no evolucionó, sino que vémoslo como selección natural, o sea, como un método de evolución normal. Digamos que fue que y del God of War 1 al 3, como la evolución de una misma especie, el 4 es como que de la especie original derivó otra. Ese es God of War 4, porque como, si usted lo ve, cambia bastante. Ya no es más hack and slash como eran los anteriores, que usted básicamente le daba, y eso no le importa, la historia es importante, siempre algo más secundario del gameplay. Eh, en el 4, usted puede ver que la historia pasa a tener algo muchísimo más protagónico. Entonces usted dice, como, eso sí ya cambia un montón, ya no se parece tanto al otro, porque el otro le cambia la cámara, le cambia la manera en la que usted juega, usted no juega como tan salvaje como antes, todo ese tipo de cosas. Entonces quería preguntarles, como, si están de acuerdo con el detalle que estoy haciendo en esto, de que hay juegos en los que evolucionan, que son como que implementan cosas nuevas, como God of War, lo ha hecho todo el vato, o por ejemplo, un ejemplo, algo que pueden conocer más como Uncharted, por ejemplo, el ejemplo de evolución es como el ejemplo del gancho. El gancho lo implementaron en el 4 y fue algo que cambió un montón la mecánica. Me parece que es súper, súper interesante. Y otro en el que ya como que, por decirlo así, cambia de especie sería como, por decirlo así, del God of War 3 al 4, o de, por ejemplo, Monster Hunter, de Generations al World, que cambia un montón. O sea, digamos, se parece bastante, pero cambia bastante. Entonces, si usted lo ve en ese sentido. O otro juego, por ejemplo, antes de que me dé sus opiniones, que estoy seguro que la mayoría no conocen, se llama Enter the Gungeon. Enter the Gungeon es parecido al Dead Ops Arcade del Black Ops 3, que es como que usted va como explorando por todo lado. Y que, digamos, los que han jugado saben a qué me refiero, es que no sé cómo explicarlo. El primer juego así se llama... Es como una cámara de satélite mientras usted para alrededor, algo Sí, así. básicamente, sí, Okay, es muy sí. parecido a eso. Digamos, el juego es de ese tipo, tiene varias armas, es muy interesante. Pero la secuela de eso se llama Escape the Gungeon. Y el juego cambia por completo. Pasa de ser ese tipo de juego a ser un juego plataformero, como puede ser Super Mario, sí, exactamente. Como puede ser Super Mario, o puede ser, por ejemplo, Shovel Knight.
Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo con la opinión mía de que los juegos pueden evolucionar, pueden, por ejemplo, cambiar por completo y dejan de ser una evolución, sino que ahora es como un cambio. Ok. Oh, yo quería. Bueno, No, no, sí, no. yo estoy de Sí. acuerdo con él. Perdón, Belén, Y, y sí, en el caso del Uncharted, como José dijo, pero para mí del 3 al 4 hay como una diferencia así demasiado masiva, porque yo creo que lo de la evolución también ha ayudado los diferentes tipos de, o sea, de consolas, sistemas que usted puede, sí, los diferentes tipos de consolas que van pasando por los años. Por ejemplo, el Uncharted 3 al 4 hay una diferencia masiva, porque en el Play 3 eso ya era como que su máxima capacidad, el Uncharted 3, digamos. Luego el Uncharted 4 fue de los primeros años de Play 4, creo que salió en 2016. Entonces uno vio la capacidad de, por ejemplo, la consola del Play 4 y de sus motores gráficos y del gameplay. Entonces para mí, del 4 al 3 hay así un cambio demasiado fuerte por los gráficos, las actuaciones. El gameplay es en base el mismo, pero no sé por qué se sentía como diferente, como... En cierto punto cambia bastante. Es Sí, extraño de describir, porque si usted no ha jugado a los otros, usted puede decir que, digamos, nada más de verlo, usted puede decir es como parecido, que ajá. parecido, pero en realidad sí cambia bastante. Pero sí se siente diferente, sí, se siente mucho mejor. Y sí, Tal vez como pasar de un Call of Duty a otro, ¿no? Que se siente como un cambio, pero o sea, el juego es lo mismo ahora siempre, ajá, pero se siente un cambio, aunque sea, el cambio es mínimo en la mayoría de partes, pero se siente, o sea, el cambio se siente en cierta manera. Digamos, por ejemplo, antes de que sigamos con el cambio entre Call of Duty, por ejemplo, entre Call of Duty y Call of Duty, yo diría que es evolución. Incluso, por ejemplo, cuando con ¿cuál fue el Infinite? Me parece que metieron las Vans, que metieron la vara Del los exoesqueleto. exoesqueletos. Sí, digamos, incluso es como la mecánica de gancho, por decirlo así, en Uncharted. O sea, sí, Ujú. cambia, pero sigue siendo Call of Duty. Sí, digamos, la mecánica sigue siendo igual, o sea, Sí, sigue siendo un gameplay muy rápido, muy sí, vamos frenético. a moverse, a que lo maten rápido y que usted pueda seguir matando gente y que Ujú. maten rápido. Este tipo de cosas. Pero sigue siendo el mismo gameplay. ¿Me explico? Sí, es el mismo tipo de juego, siempre va a ser el mismo tipo de yo juego, creo todos que sabemos Call of Duty, el Call of usted se mete, Duty, mata al resto del mundo, mae, y no es que lo maten, y eso es todo, o sea, yo creo que lo que Call of Duty lo ayuda así de ser como avanzar, es como tipo los mapas, si hay microtransacciones, porque el pasado, el Call of Duty Black Ops 4, yo jugaba el Modern Warfare, el Black Ops 4, Ujú. el Black Ops 4 creo que se arruinó porque le metieron muchas microtransacciones, habían armas demasiado buenas que usted no podía tener si no le metía plata al juego. En Como por cambio, la DLC, diferencia, como era. no, usted, los como cofres, por así decirlo, los Ah, suministros. pero los cofres, o sea, yo había entendido que los cofres y esas varas siempre usted los podía, usted tenía acceso a esos para en los juegos, era muy complicado conseguir las varas buenas, pero usted con tiempo de juego usted podía conseguirlos en algún momento. Entonces, el Black No, sí, Ops sí, 4 ya sí, quitó esa mecánica. el Black Ops 4, no, el Black Ops 4 es el que tenía esa mecánica. Me refiero Ok. a que eso es lo que como que la gente no le gusta mucho. El Black Ops Ujú. 4 además cambió al sistema de salud, usted tenía 50 más de salud, entonces a veces sentía que era un juego que usted era demasiado matar a la gente, entonces yo por eso me aburrí mucho después de jugar un rato, a mí sí me gustó, pero luego de Ujú. jugar un rato se sintió como aburrido porque usted tenía que la gente tenía más vida, alguna gente tenía mejores armas, los mapas eran lo mejorcito de ese juego. Entonces yo creo que por eso el Ujú. Modern Warfare está siendo tan exitoso, porque el Modern Warfare no tiene nada de eso, solo tiene microtransacciones, pero es pura estética. Y también metieron en el modo Ujú. Battle Royale completamente gratis, y eso es lo que está llevando mucho ese juego, ese modo de juego. Sí, pero digamos, yo que soy más de zombies en la parte de los Black Ops y todas esas varas, el cambio se ve un poquillo más. Pero yo creo que a lo que, digamos, en la parte esta de lo que estoy diciendo, que cuesta más matar a la gente y todo eso, yo creo que lo que pasa es que hace que se sienta tanto ese cambio es por el hecho de que el juego se supone que es un juego frenético. Entonces, entre más pausado llegue a estar el juego, o sea, entre más tiempo usted dure matar a la persona, hace que sea más pausado y menos frenético de lo que era normalmente. Entonces Sí, se pierde tal vez eso, ¿cómo se llama? Esa esencia que tenía antes del juego. Entonces tal vez por eso era distinto. Entonces, ¿qué?
Voy a responder a la pregunta de José porque creo que nos desviamos un poco. Era la de, para repetirla, si están de acuerdo en lo que los juegos evolucionan y cambian de especie. Bueno, sí, que si evolucionan los juegos. Yo creo que depende del juego, completamente. Depende de la franquicia, depende de las mecánicas y depende de las cosas. Porque un juego que evoluciona así puede ser como puede ser como los Call of Duty. Los Call of Duty van metiendo cosas o sea, siguen la misma línea, es como José había dicho, como la misma especie, pero van añadiendo cosas, va evolucionando con ciertas cosas. O sea, el Advanced Warfare le puso los exoesqueletos, ya podía empezar a saltar y a hacer cosas más en el aire y todo ese tipo de cosas. Pero hay juegos que creo que podemos ver los que son tal vez la línea principal de Mario, la línea principal del Super Mario, no el Mario Kart, porque Mario Kart sí podría decir que evoluciona, porque es como el tipo ¿cómo se llama? Es como el tipo de los del Call of Duty, que es la misma esencia del juego, pero el juego le va añadiendo cosas, ¿verdad? Eso sería como la evolución. Pero la línea principal de Mario es un juego que cambia, me parece, porque si vemos el cambio que hay de las, ¿cómo se llama? De las, tal vez, bueno, pongamos una diferencia tal vez muy abrupta, que es la del Super Mario, el primer Super Mario y después está el Super Mario Odyssey. O sea, el juego cambió completamente. No, o sea, es la esencia, sí, Mario va a rescatar a la princesa, es la misma historia, pero ya dejando de lado la parte de lo que es la historia, podemos ver lo que son las mecánicas del juego. O sea, el juego cambia en el sentido de que así se mejoran muchas cosas, se le ponen más tipos de salto, más tipos de movimiento, más cosas, y no me parece que en ese caso evolucione, sino que cambie ¿cómo se llama? Cambie dependiendo tal vez de la consola, cambie dependiendo de la consola y dependiendo em, de las opciones que tenga, porque, digamos, viendo en el NES, en la consola de NES, que era el primer Super Mario, solo tenían el D-pad y dos botones, el A y B. O sea, con esos botones usted puede saltar y puede moverse hacia ambos lados. Ahora, en los controladores de ahora, usted tiene el D-pad, tiene dos análogos, uno para mover la pantalla, uno para mover el personaje, el D-pad para hacer diferentes cosas. Usted salta con A y B, con X y Y puede tirar a la gorra, con el gatillo de arriba, o sea, es el tipo de salto distinto. Entonces, más que evolucionar, creo que cambia, al menos ese tipo de juegos. Ok, luego, en mi opinión, yo le agregaría así dos variables más a lo que dijo Delgado. Estas variables serían el cuánto tiempo fue así como que que ha pasado hasta que se vuelve a hacer este juego, y también como las tendencias que hay en este momento. Con esto yo me refiero, por ejemplo, a los juegos que yo veo God of War también como como uno de una serie de juegos que del momento, que eran como que fueron como una serie de reboots de franquicias ya pasadas, como por ejemplo God of War. Otras y también estaba ahí como el Wolfenstein, y eh, ¿cómo se llamaba? El Doom. Esos dos juegos también fueron como una serie de así como que salieron así en bastante poco tiempo relativamente, de que fueron como unas reboots de franquicias ya pasadas. Y aquí ya es donde ya entra un poco también las tendencias. En sí, por lo que veo de que en todos esos ya intentaron agregarle más historia a cada juego. Eso porque ahora los jugadores ocupan, así como que exigen un poco más de ese tipo de juegos, ocupan una historia de cualquier juego de un solo jugador, al menos para que al menos sí, mantenga entretenido al jugador, uno ocupa así algún contexto, algo así, no solamente el gameplay. Y eso fue una de las cosas. Y también en tendencias es que, por ejemplo, en el God of War, si vieron más necesario hacer que también hay historias como el juego ahora tenía una historia, entonces ocupaban que uno se pudiera conectar más al personaje. Por eso es que cambiaron totalmente las mecánicas, hacer una cámara así totalmente satelital a una más cercana, y así uno se puede conectar más con el personaje, con Kratos. Y en cambio, esta diferencia no se ve tanto con los otros dos juegos que mencionó, el Wolfenstein y el Doom.
En los juegos ya son de primera persona y en sí no tenían tanto esa diferencia con el God of War, yo lo veo. Así que no ocupaban así como que inventar la rueda otra vez. Así que nada más implementaron así la historia y también las nuevas mecánicas para mejorar las franquicias que había antes. Y también de que estas nuevos juegos, serie de juegos, también tenían como propósito el como pegar más homenaje a la franquicia original, a volver a traer a los fans de los originales y también un poco a los nuevos fans. Así que yo lo veo de esa manera. Ok. Si Yo yo, que voy a es, meterme, déjame decir algo rápido porque para concretar un poquillo mi punto, yo lo que quería decir era, digamos, los juegos, para concretar qué es lo que consideré yo como evolución y como cambio, el cambio lo veo como en los juegos de línea, que son como los de Mario, los juegos que vienen, es un cambio que se hace debido a la consola y a las, digamos, a las variables que hizo Sánchez, tal vez. Y la evolución es cuando ya se trata de un juego que cambió, o sea, bueno, que y añadió nuevas mecánicas y nuevas cosas y ya se siente distinto el cambio, ¿verdad? Pero ese es el punto principal. Pero bueno, ahora sí, dale. bueno, sí. Lo que yo iba diciendo para responder la pregunta, pero al mismo tiempo ya cambiando de tema, pero que tiene que ver. Yo, no sé, yo la palabra evolucionar yo lo veo como un cambio mucho más grande que simplemente agregarle una mecánica nueva a un videojuego. O sea, simplemente, por ejemplo, yo lo dividiría más en tres tipos, por decirlo así. Diría más como en franquicias grandes, luego franquicias más pequeñas en cuanto a cantidad de videojuegos que sacan, y luego ya videojuegos individuales, que para mí los individuales, o ya videojuegos más cortos que no son de sacar y sacar, son los que tienen la evolución grande. Por ejemplo, en franquicias grandes, me refiero por ejemplo a Call of Duty. O sea, yo no veo que Call of Duty así como una evolución enorme, veo que tiene cambios. O sea, sí hay cambios en los videojuegos, pero no es una evolución, porque, o sea, un Call of Duty es un Call of Duty, y usted sigue jugando Call of Duty siempre. Para usted, para mí ese, o sea, Modern Warfare y esos que tienen exoesqueleto y eso, una nueva mecánica que le ponen al juego, pero no siento como que el videojuego evolucione, yo nada más sigo viendo como un Call of Duty con una nueva mecánica. Sigue teniendo ese mismo lineamiento, no lo veo que evolucione tanto. Luego ya los más pequeños, que serían Uncharted y esos, que todavía no tienen una cantidad exagerada de juegos que han sacado, como FIFA y esos, pero sí tienen una buena cantidad de juegos. Siento que esos, sí están que chaga. Siento que esos son como, siento que, o sea, sí tienen cambios y sí es una evolución, pero yo no la vería como una evolución tan grande. Los videojuegos, los de Uncharted y esos también, siento que tienen cambios, pero siguen siendo juegos que, lo que yo siento de los que evolucionan así muy grandes son videojuegos que se han ido centrando más en la historia, que con ellas sí van haciendo cambios en vez de un cambio de jugabilidad, por decirlo así, en Uncharted, como dice José. O sea, sigue siendo Uncharted, pero tiene una mecánica diferente, pero la historia sigue siendo diferente. O sea, son videojuegos que cambian, no evolucionan tanto porque siguen manteniendo la misma esencia. Juegos que yo sí consideraría como evolución serían juegos, por ejemplo, Half-Life, la saga que ha tenido nada más dos juegos. Es un juego que como, o sea, es un juego que sí ha evolucionado tanto en mecánicas, en controles, también por la tecnología, ¿verdad? Porque fue como un cambio de tecnología en general, pero también tiene como esa evolución porque sigue arraigado a los primeros juegos. Lo que yo me refiero es que una evolución para mí sería más cuando un videojuego tiene algo que ver con los anteriores y va cambiando en eso, porque como los de FIFA o de Call of Duty, todos esos son juegos completamente diferentes el uno al otro y no es como que evolucionaran, sino que simplemente cambió. Para mí una evolución sería como ese mismo, o sea, Half-Life que cambió de un juego a otro, pero no fue un cambio así como, hey, ok, la historia es otra completamente diferente y tenemos otra jugabilidad diferente. No, es la historia continua, va agregando cosas diferentes y ahí sí va evolucionando porque sigue siendo el mismo juego, no un juego con el título, pero con cambios diferentes porque no sigue la misma historia o linealidad. Eso pensaría yo más bien. Ujú. Bueno, y así como para otro tema, para mí, o sea, no nos hemos enfocado para mí lo que más ha cambiado así, por ejemplo, si vemos un juego hace 10 años y vemos uno de hoy, para mí son los gráficos, eso es lo que más para mí ha cambiado en la historia de los videojuegos. Yo, por ejemplo, el primer juego que vi así de gráficos que me impresionaron fue por ahí en 2015 que jugué el primer The Last of Us. Yo de chamaco me quedé impresionado con esos gráficos. Yo pensé que era como a lo mejor que se podía llegar, pero luego
bueno, todos estos años que ha pasado, ya han pasado tantos juegos nuevos y la Play 4. Y por ejemplo, ahora usted ve el The Last of Us 2 y esa cosa parece un juego de Wii. Entonces, para mí sí es lo que más ha cambiado, los gráficos. Ujú. Yo creo que sí, los gráficos han cambiado mucho, pero eso no siento que no siento que los gráficos afecten en la jugabilidad del juego o en las mecánicas en sí, sino que los gráficos dependen de las consolas que se estén desarrollando. Entonces, en mi opinión, yo no siento que el desarrollo de los gráficos o un cambio en los gráficos es algo que se nota muy a simple vista para los jugadores casuales, probablemente es lo que se ve, pero es un cambio obviamente claro en los videojuegos. O sea, usted ve compara un juego, o sea, la misma comparación que hice ahora, es una comparación de Mario, el Super Mario Bros. Normal y después el Super Mario Odyssey. Se puede ver el cambio enorme de los gráficos. Pero ese cambio de gráficos depende de la consola en la que se esté desarrollando el videojuego. O sea, el videojuego se tiene que adaptar a la consola que se esté usando. Bueno, también depende del juego que esté usando. Tal vez sea de una computadora que lo que hacen es que así el juego ocupa ciertas características de su computadora para que usted pueda jugarlo. Pero igualmente, los gráficos es algo dependiente de la tecnología que se esté usando en el momento. Y no me parece que sea algo propio de una evolución o de un cambio en los videojuegos. Al menos esa es mi opinión, no sé qué piensan ustedes. Ok. Estoy de acuerdo con el y estoy de acuerdo con usted también. A mí sí me parece que los gráficos sí son algo importante en los videojuegos. O sea, digamos, porque usted no puede comparar los juegos de bits de antes con los juegos de ahora, man. O sea, digamos, ahorita este poco de juegos como de 4K. O sea, y eso ya es o sea, y eso es algo que era impensable antes. Como tratar de decir como que un juego se puede acercar, que podía irse muy cercano a la realidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. El hardware sí es muy juegos aumentan gráficos no en base a como quiero aumentar gráficos para la siguiente generación, sino que hacen en base a las capacidades del hardware en el que se está jugando. Por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento, cuando salió la saga Crysis, había uno que era Crysis 3. Recuerdo que en su momento ese tenía gráficos tan demandantes que no había computadora que los podía correr Y en su las momento. físicas, man. Y también, o sea, tenía tantas cosas en ese entonces que los equipos, incluso los PCs, les costaba correrlo. Pues iba súper lagueado, los FPS eran muy malos. Ese es un ejemplo en el que, por ejemplo, ahí no son dependientes del hardware, porque ahí le estaban exigiendo un montón a la computadora. Digamos, no, la gente, incluso con computadoras, con PCs potentes, costaba correrlo. Ya fue más adelante cuando ya, ahorita en teoría, un PC normal podría correr Crysis. Pero en ese sentido estoy de acuerdo con Davidson y estoy de acuerdo con usted también. Ahora, para mí, lo que más ha cambiado a lo largo de los años ha sido como los trendings y los géneros. Que antes, de los 80 y todo ese tipo de cosas, bueno, no tan lejos, de los 90 este tipo de horas, lo que más estaba trending era 90 y 2000, lo que más estaba trending era RPGs tipo Final Fantasy y plataformeros, tipo Shovel Knight, tipo Mario, todo ese tipo de cosas. Luego, cuando Yo creo que los plataformeros más que los RPGs, José. No sé, sorry por depende de quién le, interrumpir, pero yo creo depende que de los quién le plataformeros pregunta más. o depende de la región en la que esté. Sí, yo creo que ya en la región oriental sí es más el RPG. En el occidente sí es más el plataformero. El RPG se fue moviendo poco a poco hacia el occidente. Digamos, Ujú. cuando salieron los FPS y empezaron a ganar puertas, yo me acuerdo que la mayoría de los juegos relevantes que serían como los AAA eran puros FPS. O sea, Call of Duty, Battlefield, cuando salió Sí. Titanfall. El primer juego de Play de la Play 4 que sacaron, ¿cuál era? Estoy seguro de que el primer juego que sacaron era un shooter. O sea, digamos, los shooters, son como y todavía sigue la época como de dominación de los shooters. Ujú. Digamos, ahorita todos los juegos relantes, mínimo hay uno que hace siempre shooter. O sea, por ejemplo, Call of Duty que sigue en la cima de los shooters, bueno, depende de quién lo ponga. Titanfall 2 cuando salió, Battlefield, bueno, no sé cuál estamos ahorita, el 5 me parece que estamos, Sí. Doom, Wolfenstein, o sea, todos los juegos, los relevantes y de los mejores juegos que hay ahorita son shooters. Usted puede ver obviamente que hay juegos que no son shooters, que están como entre los AAA, por ejemplo, God of War, Mario Odyssey, todo este cosas, pues ya no son tan prominentes como antes. Pero me parece que es lo que más ha cambiado, que dependiendo de los trends,
siempre van a adaptarse los géneros a los juegos. También, por ejemplo, los Battle Royale. Battle Royale era algo que tan ajeno antes, que PUBG lo metió y que nadie se lo ocurrió antes. Pues para mí era algo tan ajeno. Y de luego la gente, cuando vio que eso ya explotó, todo el mundo haciendo Battle Royale, incluso Call of Duty nunca se hubiera imaginado que hubiera hecho eso. Y ahora todo el mundo lo hace. Mae, digamos, en el Call of Duty lo que sí veo es que sí, tiene la supremacía de los shooters y todo eso, pero ese mismo trending hace que obligue a la compañía a tener que sacar un juego por año, que es lo que han estado haciendo por mucho tiempo ya. A diferencia de Mario, que usted lo comparó ahorita con el Mario Odyssey, digamos, Super Mario Odyssey mae, ha sido relevante casi que por los últimos 3 años ya, con el mismo juego. Y lo único que han hecho es ponerle, o sea, las mínimas actualizaciones. O sea, tampoco mínimo completamente. Le han añadido ahí distintas cosas, pero digamos, entre el mundo del speedrunning es lo que ha mantenido bastante vivo ese juego. A diferencia, un juego del Call of Duty que normalmente sí tiene su año de relevancia, sale el otro juego y el otro juego muere. Que es Pero no normalmente ¿cómo se llama? El tiempo de vida del tiempo de vida útil de esos juegos. Que, o sea, bueno, hay juegos como, bueno, al menos yo aprecio, o sea, yo tengo un aprecio demasiado grande al Black Ops 3. Y entonces, yo creo que ese juego todavía sigue vivo en cierta manera, al menos ya yo personalmente, Al menos en el conmigo. Cocoro, mae. Sí, al menos el Coro, mae, sí. O sea, yo personalmente sigue vivo el Black Ops 3, mae, pero, o sea, los juegos esos están hechos para que tengan una vida útil de un año. Entonces, eso mismo afecta, ese mismo trending que usted está diciendo, mae, afecta en la vida útil de los juegos, mae. Que antes di que Pac-Man, mae, ¿qué lo jugaron? ¿Lo jugaron por cuántos años ese juego? Sí, o sea, no necesariamente, porque hay Bueno, shooters, sí. por ejemplo, o sea, digamos, hay shooters Ujú, antes de que siga la siguiente persona. No necesariamente que sea un shooter está ligado a que sea un juego desechable. ujú. Los juegos desechables dependen del tipo de franquicia. Sí, Por ejemplo, sí, sí. FIFA, los juegos son súper desechables. Eh, pero, por ejemplo, otro shooter, por ejemplo, Titanfall 2, o sea, el espacio como Titanfall y Titanfall 2 es bastante grande. Y entre los Ujú, Wolfenstein también. Pues, ahorita estaban como muy ujú, cerca, sacando como cada 2 años, cada 3 años. Pero pues, no son tantos. O sea, y Doom, o sea, imagínense, Doom el último que sacaron fue en 2016. Bueno, ujú. cuando lo revivieron de la serie de los Beats, lo sacaron en 2016 y luego sacaron el Eterno, que fue como hace unos 2 años. Entonces, digamos, tampoco es como que necesariamente que ese shooter esté ligado a eso. Nada Bueno, más entonces que voy a cambiar lo que tal vez voy a decir lo que es de Activision, lo que pasó eso, entonces, porque creo que ese es el problema de los Call of Duty más que todo, entonces, lo que parece. Y sí, tiene razón, estoy de acuerdo, ma. Ok, mae, y ahora también hablando, hace un poco, también recordando lo que dijo José de las tendencias, de lo importante y que va cambiando todas las costumbres y todo eso, y los varas más populares. Bueno, aquí yo les quería preguntar algo. ¿Ustedes creen de que así los gamers actuales se han vuelto todavía más exigentes que antes? O sea que como van cambiando, así progresando todos los videojuegos, cada vez nos volvemos más y más exigentes. Yo, así de un solo contesto mi misma pregunta. Ujú, Yo lo veo que sí nos hemos vuelto muy exigentes cada vez con los videojuegos. Por ejemplo, ahora exigimos que, o sea, si un juego tiene así como muy malas gráficas, entonces ya obviamente ya eso es un menos para todo ujú, el mundo. Ah, claro que también están las excepciones que son ahí con juegos más artísticos, ahí uno obviamente nota la diferencia, o con juegos que es a propósito que son bits. Sin embargo, así como en juegos AAA es forzoso así tener buenas gráficas. ujú. También nos hemos vuelto más exigentes como en horas de contenido. ¿Cuántas horas uno le puede sacar al juego? También no sé, en algunos juegos el multiplayer y cosas así. Así que no sé cuál es su visión en eso. Bueno, sí, bueno, yo pienso que sí tiene razón usted. Nos hemos, sí, la gente, bueno, nosotros, todo el mundo se ha vuelto gente con todo eso de que queremos buenos gráficos, queremos buen gameplay, queremos muchas horas de juego. Y a veces siento que a veces uno espera demasiado, entonces, de algún juego. Entonces, por ejemplo, si van a sacar una secuela de un juego o si es la continuación de alguna franquicia que ya era buena, que ya había sido exitosa, las expectativas están como por los cielos. Entonces, si a la gente no le gusta un detalle mínimo o no le gusta los gráficos, no le gusta algo de la historia, no le gusta el gameplay o algo nuevo que metieron, le va a caer un hate tremendo hacia el juego. Y yo creo que más bien lo que ha aumentado más es como la toxicidad en la comunidad. La comunidad está muy tóxica.
O sea, como para reforzar lo que dijo Dave Dison, como dice aquí en el podcast, ma, o sea, básicamente yo creo que como que lo quise mencionar, pero no mencionó, pero el claro ejemplo es The Last of Us Parte 2. El primer juego es un juego pero muy querido por mucha gente y hasta los que no lo han jugado saben que es un buen juego. Bueno, los que tienen mínimo conocimiento de videojuegos, ¿verdad? Y la segunda parte del videojuego, la gente esperaba básicamente perfección. La, la gente estaba esperando básicamente que sacaran el mejor videojuego que ha salido en la historia. Y hasta cierto punto tiene sentido cuando se le dan algo tan bueno, como cuando usted ya lo viene acostumbrando un poquito cada vez a más, usted como que se deja llevar. Cada vez que usted le da como una jugabilidad interesante en algún juego y usted ve otro juego con una mecánica, con gráficos como por ejemplo cuando salió Detroit Become Human y todo eso, este, o sea, me refiero a que, ¿cómo se llama? La gente se va volviendo un poco más exigente. Lo que me refiero cuando hace juegos como el mejor ejemplo es que la gente esperaba una perfección enorme. Básicamente esperaban que la gente hiciera el mejor videojuego de todos los tiempos, lo cual es básicamente muy complicado. Y ¿cómo se llama? Y Violeta tiene razón, la gente encontró un par de problemas, sobre todo en la historia del juego, por decirlo así, y eso hizo que el videojuego cayera Mae, tremendamente para un videojuego que no se merece la caída. Y no solo The Last of Us, sino así muchos otros juegos. O sea, yo creo que sí nos hemos vuelto más exigentes, sobre todo menos tolerantes en cuanto a los mae, videojuegos y cómo han ido evolucionando en todo eso, sobre todo en gráficos y eso. Violeta tiene razón, hay videojuegos muy buenos. No se pueden permitir dar gráficas tan... O sea, hay videojuegos buenos que no se pueden permitir darse gráficas como tienen los videojuegos AAA de PlayStation, pero su mecánica tampoco es para hacerse un videojuego indie ni volver ¿cómo se llama? Ni volver su estilo a un estilo de arte visual diferente del juego porque no es lo que quieren hacer y simplemente por no tener mecánicas en las que usted le pueda dar los poros al mae, la gente dice este es un videojuego malo y no tiene que serlo necesariamente. Entonces yo diría que sí, que nos hemos vuelto mae, muy dolor. mae, para añadir así un poquito a eso del Xavi, para mí creo que lo que pasó con ese juego es que la gente quería una historia, así quería que fuera sobre los dos personajes principales del pasado, Joel y Ellie, pero esta gente hizo un giro completamente y cambió el juego, así hizo decisiones que le hacía daño a personajes queridos y la historia es como muy triste, muy depresiva, entonces yo creo que más bien no es que la gente se esperaba mucho, sino que es que la gente se esperaba una historia, o sea, se esperaba una historia determinada, sí, se esperaba algo, y si lo cambiaban, la Sí. gente se iba a enojar. Entonces, para mí, que fue eso, y por eso ese juego es como tan divisivo. Está 50-50, una gente, como que 50% de la gente lo ama, o usted lo ama o lo odia, no puede estar en el medio. Ujú. Ay, más exigente. Es que, vea, al menos yo, desde el punto de vista ya personal, yo no voy a juzgar un juego por los gráficos. Yo el juego lo voy a juzgar, dependiendo del juego, obviamente. em, si el juego tiene buenas mecánicas, si el juego tiene una buena historia, si el juego tiene una jugabilidad bastante buena, a mí no me parece que sea necesario que tenga gráficos exagerados, ¿verdad? Como el Undertale. El Undertale es un juego muy bueno que me parece que tiene, o sea, una de las mejores mecánicas, es bastante entretenido, usted le puede sacar las horas, o sea, muchas horas de juego porque tiene muchas formas de jugarlo y dependiendo de las decisiones que tome y todo ese tipo de cosas, eso hace que sea un buen juego, pero el juego es como un juego de antes, ¿verdad? Es un juego de bits, es un juego que se ve, es un juego que se ve píxeles. Pero al final de todo es un juego que es muy bien visto también por la comunidad. Pero o sea, las personas, sí, los gamers creo que sí nos hemos vuelto cada vez más y más exigentes en ese sentido. Pero también depende de lo que uno haga, porque también lo de la parte de las horas de juego, eso no me parece que debería ser algo que, ¿cómo se llama? Que sea como algo como a juzgar es porque las horas de juego es dependiendo de la persona. O sea, no, eso ya no es como tan generalizado. Las horas de juego no es algo así tan fácil, sino que una persona puede sacar la cantidad de horas de juego que quiera dependiendo de cómo juegue el juego. Yo creo que era Xavi el que me ha dicho que ha jugado el The Last of Us. El primer The Last of Us, él lo jugó, bueno, por todos los años mientras estuve esperando el The Last of Us 2, lo estuve jugando de muchas formas Jugué, distintas.
De muchas Como en formas casi distintas todos los para la idiomas. persona que quiere. Exacto, ese es el punto. Las horas de juego dependen de la persona y no creo que tanto dependen de la compañía, porque eso mismo tiene que ver con lo de que los juegos son desechables, porque, o sea, sí, vea, si la compañía me da tantas horas de juego, no, ya terminé las horas de juego, ya terminé lo que me dio la compañía, entonces, no, ahí se queda. Usted puede seguir jugando, o sea, uno puede seguir jugando, pero también el juego tiene que dejarlo abierto a eso, porque hay juegos a veces que sí, es posible que no le dejen abierto ese espacio para que uno pueda hacer esas cosas. Pero por eso sí, digamos, en esa parte sí se han vuelto muy, muy críticos y muy exigentes, y me parece que no de buena manera, porque, o sea, ya como lo dije personalmente, el tiempo de juego es dependiendo de cada persona y no dependiendo, exacto, no es bueno, sí, dependiendo de cada persona y dependiendo de las mecánicas del juego. Eso es lo que me parece, pero sí, igual a responder la pregunta y sí me parece que nos hemos vuelto mucho más exigentes. Que con esas respuestas que me han dado también, para también darle un poco más de complejidad a la pregunta, esto que les querían preguntar. ¿Ustedes por qué creen en sí de que estos estándares han subido tanto? Y también, ¿ustedes en sí creen que esto es bueno o malo, de que los estándares cada vez suban y más? Yo lo veo un poco bien porque así exige más a los desarrolladores a crear mejores productos y que se innove y que todo eso. Pero no sé si ustedes ven de que podría dar así más toxicidad o algo así. Bueno, voy a responder de una de las dos que puedo responder antes. Bueno, sí creo que nos hemos vuelto más exigentes, obviamente. Voy a responder la otra vez. Pero sí, creo que es debido al hecho de que antes la gente no era muy exigente porque la industria de los videojuegos no era tan grande, no era tan relevante. O sea, digamos, que sacaran juegos era muy raro y no había tantas compañías de videojuegos. Entonces usted decía como, bueno, voy a conformar con lo que tengo porque, por ejemplo, Tomb Raider era puro polígono. Entonces usted se conformaba con lo que tenía. Y porque en ese entonces también las compañías se esforzaban por sacar productos buenos. Entonces usted decía como, bueno, está bien, esto está bien. Pero conforme fue creciendo la industria, tuvieron que ser más competitivos que como más iba creciendo, más compañías iban apareciendo y estaba la posibilidad de que lo sacaran del mercado. Entonces siempre trataban de volverse más competitivos y mejorar la calidad de los juegos. Es cuando ya la gente, cuando les estaban dando esos nuevos estándares, se acostumbraban a poseerlos. Y cuando, por ejemplo, llega una compañía nueva y hace como un juego bastante malo, entonces uno obviamente se iba a quedar, porque usted ya estaba acostumbrado a los estándares de antes, o a los estándares ya eh, establecidos por las compañías que sacan como juegos AAA, por decirlo así. O sea, por ejemplo, ahorita en un juego AAA es casi inconcebible que tenga bugs. Que, digamos, juego porque usted está pagando un montón, usted tiene una compañía que es conocida por ese tipo de juegos, entonces usted dice, como, madre, ¿cómo es que esta compañía va a sacar un juego que tenga tantos problemas? Por ejemplo, antes no era tan difícil. Por ejemplo, Skyrim, yo creo que esa ahora está plagada de bugs, y tiene un montón de tonterías. Usted puede, tiene una mecánica de sigilo el juego, y usted puede robar cosas y le pone un tazón en la cabeza al NPC que está jugando. Digamos, si usted mete en una tienda a un NPC, usted le puede poner algo en la cabeza que le tape la vista a usted y usted puede robarse todo. Y el man no va a poder ver nada. Porque no está programado para moverse o quitarse cosas de la cabeza. Nada más no puede ver. Y eso es. Qué Antes la gente no mongolo. se quedaba. Digamos, más bien, eso es como todo un meme. Y la gente más bien es una mecánica que si usted se la quita, la gente se va a enojar. O sea, Pero pero voy, perdón, José, a lo que tengo entendido, los desarrolladores se dieron cuenta, pero dijeron, no, o sea, ¿para qué? lo dejaron. O sea, así, digamos, ¿por qué lo van a quitar? Entonces, digamos, yo digo que está justificado que nos hayamos vuelto más exigentes. Como usted dice, es bueno porque le exige a los desarrolladores dar productos de mejor calidad. Digamos, ya, sobre todo ahorita cuando la comunidad del gaming ha crecido tanto, que usted puede decir como que ahora perfectamente uno puede ir al Colema y preguntarle a alguien si tiene Play o que si juega Play y cuál juego juega. Antes era muy raro, o sea, llegaría a decir por ahí en los 90 era súper raro, bueno, no tanto, por ahí en los 80 era como raro, llegaría a decirle a alguien como, man, ¿qué juego juega usted? Como de Madre, pajas. porque de hecho a Entonces, veces era así rarazo, esa era la gente rara que jugaba videojuegos, era esa gente de la esquina, era el nerd ese que le ponen siempre como con el acné y todas esas varas y los lentes que está en la esquina y no está con nadie. digamos, ahora es muy común ver que la gente juega, o sea, y es súper normal, o sea, jugar ahora va a ser completamente normal, la gente juega por cualquier vara, ni siquiera, ahora de ahí salió el término de los casuals, entonces, que no juegan como para divertirse. Entonces, Mm. de ahí, en cierto sentido, está bien que hayamos subido los estándares. No es completamente culpa nuestra de que nos hayamos vuelto más exigentes, es cuando usted a un ser humano le da
lo acostumbra a tener ciertas cosas, ma, cuando usted se las remueve, la gente obviamente se va a enojar, porque el ser humano es un animal de costumbres, entonces Ujú. tiene que tener las mismas cosas que antes. Entonces, por ejemplo, usted eh, ve estas cosas, lo que va a hacer es que va a enojar a la comunidad. Ahora, con lo de The Last of Us 2, vamos a retomarlo después, una vez terminemos de responder la pregunta Sánchez, porque me parece que podemos hablar un poquito más de eso. Nada más por si van a decir, por si piensan decir algo para responder a Sánchez con respecto a eso, que se lo guarden porque lo podemos hablar más adelante. Entonces no sé quién quiere seguir. Ahora sí, voy rápido, nada más para decir algo. Yo creo que hay un pequeño problema que también tiene la comunidad de los gamers y es el problema de que, ok, sí, está bien que los gamers, o sea, las personas, los gamers, las personas que sí juegan ya de forma recurrente y que sí han jugado ya al menos, no sé, por tantos años, me parece que son las personas que tienen más, que deberían tener más palabra y más, y que las palabras de ellos tengan más peso sobre las críticas de los juegos. Pero el problema es que ahora el mainstream media está muy metido y ¿cómo se llama? Los game journalists también están muy metidos en esas varas, muy metidos en las cosas de los juegos que no, me parece que no deberían estar tanto como está ahora. Deberían dejarlo el criterio de las personas que en realidad juegan y no a las personas que nada más, o sea, obviamente sí, las personas que juegan casualmente juegan y, ¿verdad? Y también están disfrutando el juego, pero está bien, ¿verdad? Pero ya las personas que sí han jugado y que sí tienen más experiencia para poder hablar, me parece que son las que deberían tomarse más en cuenta. Pero ahora, ese mainstream media se está tomando está tomando mucha relevancia y a veces más relevancia de la que tienen, ¿cómo se llama? Los gamers. Entonces me parece que eso también puede llegar a tener sus repercusiones en las críticas. Digamos, bueno, sí, o sea, hemos crecido mucho en ese sentido. Bueno, ha crecido mucho la industria de los videojuegos, pero diría que la pregunta que decía como que por qué se han subido los estándares, yo diría que es como por los avances que se han hecho en general. O sea, sí ha habido un crecimiento, un montón de gente, hay más cosas, hay más posibilidades, pero yo diría como los avances, porque como el juego de ser humano es como el ejemplo que pues se pasa usando, que, bueno, no pasa usando, pero siempre que hablamos, por ejemplo, de computadores, terminamos diciendo que usted le da una pantalla de 4K a una persona y cuando le baja la calidad de esa pantalla, la persona va a notar los píxeles, básicamente. Es como lo mismo, las personas han habido tantos avances en cuanto a la jugabilidad, o sea, más que todo en la parte tecnológica, porque la creación de historias es algo... un segundo. Creo que hay dificultades. Es que sí, no, perdón, se iba a poner a ladrar ese man. Que no empiece. Vamos, en cuanto a historias, es algo que la gente antes ha podido crear historias igual que ahora y de gran calidad, porque hay muchos videojuegos viejos que son ellas de ahorita mismo, básicamente. Entonces, yo creo que en estándares de historia hay mucha gente que hay algunos videojuegos del pasado que les siguen gustando más que historias de videojuegos actuales, ¿verdad? Sí. Yo creo que este avance no se ha ido dando tanto en la historia porque lo que no daba antes era la tecnología, igualmente las historias las tenían. Vea cualquier Final Fantasy, solo que no daban paso a la tecnología, pero como se ha venido este avance como ahora usted puede básicamente replicar la piel humana y sentirla con el control, la jugabilidad puede ser mucho más grande que la que tenían anteriormente. La gente se iba acostumbrando, ¿verdad? Entonces la historia la dejo un poco de lado porque eso siempre se ha tenido bastante, bueno, por lo general se podía bastante bien, pero y ahora se puede igual, pero más con los gráficos. La Sí, gente se ha venido acostumbrando, perdón, tanto a esto o sea, ya estoy tan acostumbrado a que mi personaje pueda hacer un salto 360 mientras yo puedo ver sus poros moverse con cada átomo del aire. Al mismo tiempo puede tirar un o bazucazo sea, que o el sudor se es cae más del pelo, real que... mae, y todo. Sí, o sea, y puede tirar un bazucazo que es más real que un bazucazo mismo, mae. Ujú. Y la persona está tan acostumbrada a eso porque es lo que nos estaba dando, que cuando se encuentra algo que se asemeja a una época pasada o algo no tan a la actualidad, queda como, diablos, yo quiero lo que yo he venido jugando todo este rato, ¿verdad? Yo creo que no han vuelto exigentes o estos estándares han subido porque nos han dado bastantes cosas buenas en ese sentido y nos hemos acostumbrado tanto que ya no podemos volver atrás porque ya hemos venido con un estándar de ir creciendo en cuanto a gráficos, por ejemplo, como dijo José, cada generación vamos subiendo y subiendo gráficos y cuando usted no le van subiendo como bien acostumbrado hay un choque ahí, entonces la gente está exigiendo más. Ujú. Ma, yo pienso que la historia se ha dejado un poquillo más atrás. Nada más quería decir eso, porque sí la historia creo que se ha dejado más atrás y a veces la gente, No, como sí. pues, eso es lo que había dicho el mainstream media. Vea, dejando de lado el The Last of Us, porque The Last of Us fue un juego que se ganó como su propia
popularidad que así en base a su historia es muy buena, entonces usted tiene que sacar una historia buena. Entonces ese juego es un juego que tenía un estándar de una historia buena, entonces por eso lo juzgaron de esa forma. Pero ahora los demás juegos siento que están teniendo historias más débiles de lo que puedan tener. José Negro. Sí, yo voy a hablar algo más, entonces no sé si yo más quiere responder a lo que dijo. Dale, José. Bueno, yo iba a decir algo, iba a cambiar de tema, pero no sé si quieren seguir con lo del libro que está haciendo Delgado. Igual, bueno, mejor sigo con lo que está haciendo Delgado y luego la pregunta. Parece que sí, depende, es que depende mucho del juego que usted está hablando. Por ejemplo, si usted habla como de Call of Duty, por ejemplo, Call of Duty Baleano casi un juego que ha sido como muy story heavy, ¿verdad? Entonces usted nada más juega como por jugarlo. La historia del NRA, más. Sí, o Ma, sea, digamos, digamos, Call of tampoco Duty, la entra. única parte que tuvo historia fue, bueno, o sea, en la campaña, pero todas las campañas eran separadas. Como la única partecilla, como que tenía historia de la parte de zombies, que yo creo que siempre Digamos, fue lo que muy más tiene lore, bien y terminó bien. lo más tiene como historia de Call of Duty es como el zombies. O sea, digamos, la campaña, sinceramente, yo creo que si acaso el de un Call of Duty, pero no sé cuál es, que la gente se acuerda de la campaña, pero digamos, si usted juega como, por ejemplo, la campaña, ¿alguien se acuerda de la campaña del Advance? El Black Ops 3. No. Digamos, legítimamente, no, o sea, no, nadie se acuerda porque son muy olvidables. En ese sentido es cierto. Ahora, es que depende. Hay juegos en los que más bien cambiaron de tener una historia como muy secundaria a ser algo más principal, como por ejemplo God of War, que God of War en el 4 ya pasó a ser como más la historia y dejar de ser algo secundario, sino que es algo que está más integrado al juego. Pero hay juegos que desde un principio nunca han tenido historia, entonces, o que la historia siempre ha sido como algo secundario y nunca va a cambiar. Pues, de nuevo, el ejemplo de Call of Duty. Pero, no sé, o sea, depende mucho del juego. Yo diría que eso depende demasiado del juego. Que hay juegos que están más hechos para tener historia, porque son un aspecto muy core, por decirlo así, troncal del juego, y otros que nada más hago como secundario para meter una campaña. Entonces, No, yo diría lo mismo que José, depende del juego. Más que todo, también como está hablando José puro final, que también hay videojuegos que es como el más importante, nada más la jugabilidad. La historia como FIFA, que es jugar fútbol, o Call of Duty, pues, le estamos sacando un montón de juegos, pero igual es lo mismo. Call of Duty que lo importante es disparar, ¿verdad? No que están, pero usted puede agarrar otros juegos que en realidad la historia va, o sea, la jugabilidad se va más bien por la historia. Hay juegos en los que se centra más bien la historia que queremos contar y cómo vamos a hacer que la gente juegue eso. Por ejemplo, The Last of Us, el 1 y el 2 es un juego como que trata, por lo menos el segundo, que es de que más se ha hablado, habla más de como el odio. Entonces la jugabilidad del juego es una violencia seca, más una violencia fea. O sea, es algo que de vez en cuando hay escenas en las que usted sí se queda bastante pegado y eso es complicado para una generación que hemos visto un montón de muertes, como por ejemplo Doom, ¿verdad? Otros juegos como Portal, que Portal literalmente el título es Portal. El juego es una historia sobre los portales y básicamente, o sea, el videojuego se adapta a la historia. O sea, las mecánicas y los diferentes niveles que usted tiene que pasar se van adaptando directamente con la mecánica. Entonces yo siento que depende mucho del juego que usted esté hablando. Pero siento que sí continúa como el pasado, porque en el pasado hay bastantes juegos contados y usted puede decir que tenían una historia de calidad, otros que no tienen historias tan buenas y ahorita lo mismo. Usted puede decir que muchos juegos, como dice José, God of War, The Last of Us, que son juegos que usted está viendo como que sí están bastante bien de historia, Red Dead Redemption, pero hay otros que sinceramente la historia lo de menos y es simplemente un videojuego triple A más. bueno, vea, que para cambiar de tema, ahora sí la pregunta que les quería hacer. Digamos, hablamos bien otra vez a Last of Us 2. Last of Us ha sido 2, así, un juego que definitivamente ha habido muchas cosas alrededor del juego. Entonces, lo que les quería preguntar es que, bueno, a mí que me den su opinión con respecto a esto. Si creen que ahora no, un juego no solamente, cuando usted compra un juego no solamente tiene que ver el juego, sino que ahora tiene como un montón de cosas relacionadas. ¿Cómo quiero poner esto? Bueno, pues, voy a hacer el caso de The Last of Us, de Last of Us 2, que tuvo como muchas cosas alrededor del juego. Por ejemplo, que Naughty Dog, que cuando salió toda la campaña, porque hay gente que dice que lo hackearon, pero la que sea más probable es que la gente que dice que trataban horrible a los empleados, y fue por eso que lo más sacaron la campaña, que cuando cualquier persona que hablara del juego, que le bajaban el video, al menos en YouTube, Hasta un montón de memes. cosas sí, o sea, digamos, un montón de cosas, y un montón de carajadas que hubo alrededor del juego,
que al final, mae, cuando sacaron el juego, usted ya no podía ver el juego de la misma manera, porque tenía tantas cosas relacionadas con él, usted ya no solamente podía enfocarse en que es un juego. O sea, por ejemplo, como con Mario. Mario es Mario. Mario se lo juega porque es Mario. Pero Last of Us 2 tenía tantas cosas alrededor que ya el juego, la perspectiva del juego eh, cambiaba un montón. Entonces, lo que les quería preguntar es, ¿ustedes creen que un aspecto que ha cambiado en los videojuegos es la influencia que tienen factores externos respecto al producto final, como es el caso de Last of Us 2? José, sí, perdón, yo quiero, perdón, Delgado, yo nada más quería, sí, ya empecé, entonces digamos, siguiendo con la vara, sí, digamos, si The Last of Us 2, yo siento que también es un caso como ya viéndose el extremo en ese sentido, porque es un videojuego que ya desde el principio era, o sea, sin exagerar, usted lo puede ver y usted puede investigar donde sea y es de los videojuegos más esperados y, por ejemplo, de esta década es básicamente el juego que más gente estaba esperando, que mucho hype tenía, entonces en general también es que es un lanzamiento muy grande desde el inicio, ¿verdad? Era un juego que ya venía con muchas expectativas y obviamente sí, o sea, sinceramente, esto de los factores externos sí están afectando y van a afectar en el futuro porque antes, porque la vara cambió, ya no, antes ya no son los cuatro más raritos que estaban esperando que salga el nuevo Doom, ¿verdad? Son millones y millones de personas que al ser tanta gente ya no son los cuatro raritos que tienen conocimientos de videojuegos, sino son los más que se compraron la Play cuando estaban en descuentos nada más porque venía con FIFA incluido, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, es un cambio, entonces como ya no es un grupo poco de gente que está interesada en los videojuegos, es un factor de muchos millones, millones, millones de personas que no es que no estén interesadas en los videojuegos, pero no es lo mismo que antes. Son personas, como dice Algado, más mainstream, son gente que se va, son de esa gente que no va a ver al cine una película porque no tuvo un 200 en Rotten Tomatoes, básicamente. Son gente que se está dejando llevar más lo que dicen porque no tienen la misma experiencia que tenían con los videojuegos antes. Y yo siento que sí, todos estos factores externos. O sea, ahora la media tiene como mucha importancia sobre en todo en general, pero en esto los videojuegos también mucho. O sea, ahora esta gente está afectando mucho lo que la gente diga, lo que la gente ve porque, antes de jugar el videojuego, porque ahora hemos venido a una época de tecnología donde eso ahora es importante. Entonces, sí, yo diría eso. Y cuando Last of Us 2, sí, o sea, también es que era uno de los lanzamientos más importantes por uno de los videojuegos más queridos por la gente, entonces también es un caso muy extremo de irse al otro lado y hablar de eso, pero igual está afectando bastante en gran medida y lo va a seguir haciendo. Sí, yo opino eso, igual con ese juego, desde que empezó todo eso de las filtraciones, desde que empezó todo esto de que Naughty Dog salieron cosas sucias, tiraban videos, la gente empezó a ver el juego así, lo odió el juego, y nada, el juego bueno, el juego malo, es malo, es malo. Y eso es lo que yo opino, el juego cambia debido a todos estos medios, a todas las cosas externas, como dice José, porque, bueno, en mi opinión el juego no es tan malo. Sí puedo ver porque la gente no le gustó lo que hicieron con la historia, o la gente odió a algunos personajes, pero la opinión así pública se afectó un montón por todo esto que estuvo pasando alrededor del juego, porque además en Metacritic, que es como una página que usted va votando lo que opina un juego, la primera hora que salió el juego tenía como 5000 reviews de ceros y de unos y de tres. Tenía 3.4 tenía 3.4 de 10. El juego ahora tiene como 120,000 reviews y ahora las reviews buenas, porque es que al principio la gente por views, yo creo que la mayoría, un montón, no todos, ¿verdad? Pero mucha gente, a muchos youtubers sacaban videos por views odiando el juego, diciendo que era malo sin siquiera haberlo probado, ahora es así. Pero con el tiempo yo he ido viendo un poco más de reviews positivas por el juego y ahora tiene como 120,000 y está 50-50. Antes eran como 50,000 reviews negativas y creo que ahora las reviews positivas hasta le pasaron, yo creo. Sí, entonces, así, para terminar mi idea, yo opino que sí, que los factores externos pueden cambiar la opinión pública de un juego. Sí, entonces, ok, yo voy a volver con la parte de lo que tiene que ver con el mainstream, que sí, eso yo creo que es lo primero que ha afectado más en los juegos, porque ahora los juegos, en vez de verlo como un juego, lo van a ver como algo, como una empresa como Hollywood. Ese es el problema que está teniendo y ese es la principal característica que está haciendo el mainstream media con los videojuegos, que lo ven algo como Hollywood, digamos, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó
a Last of Us. Pero ese mismo mainstream media, el hecho de que tanta gente normal, digamos, no, o sea, bueno, normal me refiero que no sean gamers o gamers tan... Gamers como que se matan jugando un videojuego, digamos, ¿verdad? Metidos Que en sí, el mundo. sí, exacto, o sea, ese es el punto, o sea, ya cuando esa parte de la comunidad, al ya no ser tan predominante como un mainstream, que es la que les da el dinero a las compañías, mae, lo que pasa es que lo que pasó esto con Naughty Dog, mae, quitan todos sus videos, quitan todas esas varas, cuando pasó lo de las filtraciones y todas esas cosas, esto que estamos viendo nosotros, de que sabemos que fue, de que por lo más seguro es que fue porque trató mal a los empleados, eso lo sabe probablemente solo una cierta parte de la comunidad que es el, ¿cómo se llama? Que es la parte de los gamers ya metidos en el juego, metidos en las cosas, que sabemos las cosas que está haciendo la compañía, pero eso no lo sabe el mainstream media que no investiga sobre eso, solo juega el juego. Entonces, lo que hace es, es que quita todas las varas de las personas que en serio juegan para que el mainstream, la parte mainstream le siga comprando. Y eso es lo que, ese es el factor externo que para mí más ha afectado completamente a los juegos. También, quiero decir una cosa y no sé qué, ¿cómo se llama? Que si esto es completamente seguro, pero eso de Metacritic, lo que ha pasado es que entiendo que Naughty Dog ha comprado en cierta manera cierta cantidad de comentarios positivos. Ha pagado a la gente para que le haga comentarios positivos y no solo en la parte de los críticos, sino en la parte pública, digamos, la parte ya de las personas normales. Entonces, no sé si esto, no, eso no sé si está confirmado, pero lo he visto. No me gustaría que que eso estuviera confirmado porque le darían una peor reputación a la compañía y al juego, pero me parece que es algo que también hay que verlo. Entonces sí, pero en mi parecer es ese aspecto externo que ha jodido en mayor medida todos los juegos, a mucha cantidad de juegos, es la parte del mainstream media. Toda la parte que tiene que ver con el mainstream es lo que hace que pase eso. Pero a la vez, ese mainstream ayuda también a darle dinero a las compañías para que puedan hacer avances. Entonces, en cierta manera es bueno, pero trae más cosas malas de lo que trae bueno. Entonces, sí, ese es mi punto de vista. sea, mi opinión, bueno, no sé, es que me ha pasado tantas cosas. Ya lo dijimos antes y lo vuelvo a decir ahora, los juegos ya no son tan simples como antes. O sea, digamos, ya no, usted no puede comprar un juego y que usted juega el juego porque es el juego que usted quiere jugar. Porque ahora es como dice Delgado, que ahora son como Hollywood, que es como para comunicar un mensaje o algo así. Entonces la gente se preocupa más como por el mensaje que está tratando de comunicar, el mensaje que Más, piensan que comunica, más que por el juego en sí. Ahora, ujú, estoy de acuerdo con Davidson en el que el juego tiene sus fallas, y obviamente tiene cosas que a la gente no le va a gustar, pero tampoco es como el peor juego del mundo. Ahora, que Delgado dice también es muy plausible. Ahora los juegos han cambiado tanto, que se ha vuelto como muy tipo Hollywood, de que he visto muchas cosas o sea, he visto muchas cosas acerca de que lo más probable es que hayan comprado reviews de los críticos respecto al juego. Porque si usted ve, muchas reviews son casi como perfectas y hay juegos como que hay juegos que antes que han pasado, eh, son buenísimos, jamás han tenido calificación perfecta, digamos, y usted ve un montón de calificaciones ahí que son como casi de 10 o algunos ujú. que son de 10 pocos. Digamos, la única que se ve como normal es como IG en Japón, que lo más le dieron Sí, como una calificación más normal, o sea, una como una más No moderada, mae. Ronaldinho que tiene 99 Metacritic. sí, sí, o sea, digamos, Una calificación aceptable, una calificación que sí, es entendible. una que es como más entendible y que es Ujú, como a lo que está yendo el juego ahora, que es como tener una calificación como de 7 u 8, como entre 6 y 8, que es como lo que tendría que estar ahí ahorita. Eh, Me parece que legítimamente hablando, como han agarrado los juegos como tipo Hollywood para comunicar mensajes, como para empujar opiniones, me parece que de verdad los están echando a perder. Porque digamos, el juego es para divertirse, o sea, legítimamente no es para divertirse o porque usted quiere, porque es algo que usted esperaba. Como dijeron antes, The Last of Us 2 es un juego que estaba esperando desde hace rato. Si no hubieran hecho todo lo que hicieron antes, los desarrolladores no hubieran dicho nada, no lo hubieran manejado tan mal y no hubieran dicho nada respecto a las opiniones que tenían, ujú. respecto a ciertas cosas, el juego no lo hubiera ido tan mal. Si lo que hubieran hecho nada más es dejar los videos ahí, no tocar nada y decir, sí, cometimos un error y ya, eso es todo, y no hablar más del tema, el juego lo hubiera ido bien. Porque el juego lo que el juego en sí está bien. O sea, el juego en sí, yo no voy a hablar mucho, porque yo no lo he jugado y tampoco he jugado el uno. Por lo que he Ujú. visto, el juego ahorita está como de tener cara que es entre un 6 y un 8.
de calificación. Y está bien, pero tampoco es la mejor cosa del mundo. Entonces, me parece que de verdad no los desarrolladores de videojuegos no deberían tratar de impulsar opiniones con respecto a los videojuegos, porque ese no es el chiste de los videojuegos. O sea, lo están usando como una herramienta para lo que no es. Los juegos son para jugarlos, para disfrutar de la historia y disfrutar del producto. Usted lo tiene que valorar en base a la experiencia del juego. Como dice Davidson, que antes, que a una hora de que saliera ya como 30.000 reviews de gente que dice que era malo, cuando obviamente no se han terminado el juego ni siquiera. Entonces, digo, capaz no lo han empezado a jugar. Entonces, digo, me parece que digamos, la gente que de verdad no ha, la gente que debería tener opinión es la que de verdad ha jugado el juego. Sí. Por ejemplo, en mainstream media, pues, que lo que usted dice es muy cierto. Hablan como de los juegos, pero para ellos es algo súper ajeno. O sea, digamos, para el mainstream media, los juegos son algo demasiado ajeno. Digamos, hay gente que dice que los juegos causan violencia. O sea, digamos, Hablan de los juegos como si fueran de películas, eso fue la principal por lo que lo comparé con Hollywood. Sí, digamos, hablan de los juegos como si fuera tratando de compararlos con algo más, cuando ya son algo muy, los juegos son los juegos, es algo muy propio de ellos. Perdón, José, para que, o sea, por reforzarle eso, básicamente The Last of Us, o sea, lo criticaron básicamente como una película por su historia, no les importó nada más, porque, o sea, ya se lo digo yo que yo ya me lo jugué, la jugabilidad es preciosa, man. A como usted juega con eso, tiene una jugabilidad como videojuego muy, muy, muy buena. Eso más apenas llevaban una hora y básicamente sí, es básicamente eso. O sea, ustedes tienen razón, lo están viendo como una película completa. O sea, ya no es Hollywood nada más como en el sentido de cómo lo hacen, sino es que ya lo están viendo como películas, más ya ni siquiera es el videojuego. Sí, como una película que está clavando opiniones de las personas que las crean y todo ese tipo de cosas. Dele, José, digamos, sí, digamos, lo que yo he tratado de ver como críticas de juegos son como en cuanto a gameplay. Historia, le voy a ser sincero, es de esperarse que haya gente que no le guste la historia. Como dice David, muy cierto, hay gente que no le gusta el juego por razones como de que lo que le hacen a ciertos personajes, o de que se enojan con ciertos personajes por lo que hicieron a lo largo de la historia, o como lo hicieron. Sentido, es como cuando usted compra un libro o cuando alguien hace un libro. O sea, obviamente hay opiniones polarizadas a lo que pasa dentro del libro, porque ahora con juegos que son como muy heavy en la historia, es de esperarse que a la gente no le guste lo que pasa. Pero cuando un juego es muy heavy en la historia, usted no puede cambiar nada, usted no tiene libertad de hacer nada, usted tiene que jugar como se lo están poniendo el juego. En ese sentido, usted no tiene decisiones. Entonces, básicamente lo que usted está haciendo es usted está. O sea, no tiene ninguna manera de cambiarlo, que es otra cosa que a la gente no le gusta, que no tiene control sobre lo que pasa. Entonces, en ese sentido es de esperarse que a la gente no le gustara la historia. En cuanto al gameplay, gameplay está bien, o sea, digamos, no hay como para decir como, el peor juego del año, una mierda así, no, sí es un juego AAA. O sea, digamos, el peor juego AAA, va a ser mejor que un montón de juegos simples, o sea, porque así es, o sea, hay un montón de presupuesto. Hay mecánicas interesantes, como la hora que metieron a la cuerda, pero digamos, sí, esto como que hay gente como que se queda como de que a veces es muy repetitivo, que ya después de un cierto rato como que sigue la misma hora siempre. Depende de quién lo pregunte, pero en realidad, como el hecho de que los medios se metan tanto en los videojuegos los echan a perder. Y vea, tras de eso, perdón, José, ahí nada más quiero meter la cuchara en un toque, perdón. Vea, la parte de o sea, no solo el mainstream media está jodiendo mucho, sino que ya la parte de los game journalists, los que se creen periodistas de videojuegos, esa gente, que sea una persona que en serio juega, manda juego que hagan una vara buena, porque de todas, o sea, obviamente no puedo generalizar, tiene que haber alguna que sea útil, de todas las reviews o de todos los artículos que he visto de game journalists, todas son basura, todas son basura que parece que las escribió una pinche computadora y no es una persona la que lo está escribiendo, y más cuando trata de dar una reseña buena a un juego, como que la compañía le pagó para que usted ponga una reseña de un juego, o sea, esa vara parece escrita por una inteligencia artificial más que por una persona. Sí, digamos, de nuevo, como ahora los juegos son tan como aumentaron relevancia, entonces es normal que los journalists concepto eso. O sea, y que es normal que una compañía, o sea, no sé si lo hacen, no voy a hablar mucho sobre ello, pero los hechos apuntan a que sí, de que compren opiniones. En ese sentido, ya uno ya no puede confiar en los críticos. Entonces, igual cuando usted ve opiniones, sobre todo de videojuegos, usted siempre tiene que tratar de decir las que están como en el medio. Trata de ser ni las que están odiando completamente al juego, porque algunas sí son muy sin razón, algunas son como, algunas son como legítimamente como pura paja,
otras que sí son en serio. O sea, digamos, no voy a decir que todas las que son malas son puro paja y que todas las que son buenas son pura paja también. Entonces siempre tiene que tratar de decirle como los que están en el medio, porque los que están en el medio usualmente pueden decirle como las cosas que le gustaron del juego, las cosas que no le gustaron del juego. Pues, y eso es como lo que usted en verdad tiene que ver, porque esas son las que tratan, las que usualmente tratan de tener crítica constructiva. Como decir, por ejemplo, llega una parte del juego en la que se vuelve muy repetitivo. Aún así, aún así el gameplay es interesante, no es tan aburrido, pero sí se vuelve repetitivo algunas veces. O cosas como esas, digamos. Es por eso que usted siempre tiene que tratar de confiarse más de las calificaciones como de 7, entre 7 y 6, bueno, entre 8 y 6, porque son las como que las que más dicen como cosas que son las cosas buenas, a la vez dicen las cosas malas. Y eso es como lo más importante. No sé si alguien más quiere seguir Mae, defendiendo. sí, otra cosa que me parece súper curiosa con todo esto del mainstream y todo eso, es como la manera en que, o sea, es muy feo, como, muy asqueroso lo que hacen toda esa gente, sobre todo las celebridades y cosas así. Porque siempre, por ejemplo, en las películas, siempre mostraban ahí a los gamers como así, así como ratas ahí, como unos Sí, como cavernícolas que nunca salen el a mae jugar. gordo de pelo grasoso con lentes Los que que juegan tiene Free acné Fire, asqueroso. man. Sí, Mae, los que juegan sí, Free Fire, siempre los ponen así, y siempre así, sí, y siempre ponían ahí como, ay, es que si usted es gamer, usted es malo, usted es más violento, usted es esto, usted va a tener problemas, va a tener problemas de espalda, de esto, son antisociales. Todo eso se lo ponían, pero una vez que ya empezó así, ya la comunidad empezó a ser tan y tan grande y vieron de que en realidad mucha gente lo que le gustaba eso y todo eso, y de que generaba mucha planta, entonces cambiaron así un 360, y ahora ya hasta apoyan los videojuegos y salen ahí como que son totalmente gamers y todo eso y se creen una gran cosa. Y también Mae, como Como cuando el, sí, como cuando el mainstream. mae que esté tratado mal todo el rato en el colegio viene de la soda con papas fritas y usted le dice, mae, regálame una. Sí, 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 alegadamente. Básicamente. Que tienen como los sabía de dar como opiniones de algo que antes decían que era como la plaga, ¿no? Así, o sea, digamos, eso a mí sí no me gusta. Digamos, si usted durante todo el rato tuvo como una opinión neutral, o de verdad no le importaba, madre, y está bien si usted como que se mete en la hora y luego le empieza a gustar, pero cuando usted, madre, pues sobre todo con los medios que han balanceado a los juegos tanto, madre, y que luego tienen como los Sí, ahí, como meterse ahí y revistas opinar, como madre. Times o Forbes, no sé, cualquiera de esas, Y es siempre por han eso, mostrado así como, wow, sí, esta es una porquería y todo eso, es una mala subcultura. Y ahora están así como que todos apoyando ahí de que, ay, este juego es increíble porque tiene este mensaje y todo eso. Es demasiado asqueroso el doble No, estándar. una perdón, cosa, José. antes de que lo diga, una cosa, por ejemplo, digo que las demás de verdad no saben de qué están hablando porque es como lo que dijo Davidson, que más que ya jugando, o lo que dijo usted, de que hay más de que ya jugando una hora y ya le ponen un solo juego. Es un tema muy normal que muchos journalists o que muchos como comentaristas de juegos, o sea, como críticos de juegos que tienen como blogs, lo más nunca estén en el juego. O sea, juegan como una hora de juego y luego ya lo opinión Más entera. como todos los más de Base Shadow Legends, En serio, nada, ninguno de esos no juega en verdad el juego. Exacto, digamos, No no sé, sé, ¿sabes lo que hace? Como lo que había dicho. Dale, sí, termine, está bien, perdón. es por eso como, por ejemplo, alguien como Vegetita, mae, o PewDiePie, que digamos, que juegan los juegos enteros, mae, ellos sí pueden opinar, o sea, es por eso que digamos, yo siempre espero como, si usted va a opinar que al menos se ha terminado el juego, o sea, como ya para poder dar su veredicto, porque usted no puede dar como una opinión incompleta, digamos, y eso más, eso es lo que hacen, y juegan como una hora de juego, o sea, por decirlo así, como una demo, o sea, juegan como una hora de juego, mae, dicen como, ah, sí, este juego me gusta el mensaje porque el creador dijo algo hace 2 años y estoy de acuerdo con eso, y le dan una calificación de 10, y eso no debería ser así. No, José, vea, mae, mae, y José, es, o sea, si yo quería decirlo antes, ¿no? está bien, mae, L. Ya hablamos mucho, ¿no? No, lo que yo estaba diciendo, sí, me parece que en la media, o sea, los canales informativos de videojuegos en general, no, a mí me parece que en realidad es algo que debería ser algo bueno, o sea, por ejemplo, ver a gente Debería. hablando de videojuegos debería ser algo bueno, pero, por ejemplo, el que yo quería usar es, yo veo este canal que se llama Eurogamer Spain. Es un canal de YouTube son literalmente periodistas de videojuegos, pero que son más que llevan más años jugando videojuegos que yo vivo. Sí, Sabes que usted nota que son gente que tiene un peso por hablar de videojuegos, son gente que lleva en esto toda su vida y literalmente dedicado a eso, y me parece que debería ser así. Me parece que en vez de que la media, o sea,
parece que la media es algo que podría ser tan bueno y terminó siendo tan malo porque hay tantas personas que verdaderamente saben de videojuegos, como dijo José. Yo me veo los gameplays de videojuegos que yo no puedo jugar porque no tengo plata. Veo de gente como Vegeta y esas personas, porque son personas que se han dedicado tanto a eso que sí tienen un peso de hablar por experiencia. Eurogamer da información muy buena, tiene videos de resumen de la semana con los videojuegos, hablan de comentarios, son personas que usted conoce que están hablando de varas que usted dice que diablos, no sabía eso. El problema, ma, es que la gente no le pone atención a esa gente. O sea, el problema es que yo estoy viendo, por ejemplo, ese canal que yo digo tiene no sé cuántas visitas, pero no son millones de visitas como puede tener el Times, ma, o puede tener cualquier otro Metacritic o cosas así. Gente que simplemente dijo, sí, no me gustó el videojuego porque vi como una ramita de árbol no se rompía más realista que la que tiene detrás de mi casa. Entonces le voy a poner un cero. Es como, ma, a seleccionar las cosas y verdaderamente supieran de qué están Exacto, ma. hablando. Pero estos hicieron el cambio de equipo, ma, y dijeron, bueno, ahora somos gamers, ma. Cuando lo máximo que han jugado es que descargaron Temple Run en el App Store cuando estaba, ma. Que Sí, jugaron Flappy vea, Bird, ma, y no se dieron cuenta que lo quitaron de la tienda, igual no les importó. sí, vea, eso es lo que quería llegar yo un poco, porque quería llegar a lo que está diciendo José. Vea, lo que yo había dicho que parece que está escribiendo una inteligencia artificial el mensaje, los artículos de esta gente, de ese tipo de gente, es porque, o sea, vea, esa gente es como si escribe la crítica, mae, y son varas tan generales sobre el juego que probablemente yo pueda escribir una crítica hasta mejor que esa, mae, con solo ver el trailer del juego. O sea, manda huevo que la gente no se tome en serio ese tipo de cosas. Y Claro, vea, ¿ah? pues, sí, para reforzarles, básicamente, literalmente nos baja. Se puede ver que dieron el permiso a las pocas cantidades de personas que pudieron ir a jugar The Last of Us antes de que saliera, ¿verdad? Ujú. O sea, usted puede ver que si usted se mete, por ejemplo, Eurogamer, que yo dije, otro canal, en videos de 15 minutos hablando de cómo la experiencia del juego sin dar spoilers, mae, comentando de todo un montón. Y otros compas, como los que usted está diciendo, mae, tienen nada más como una publicación en una página. Dice, sí, jaja, videojuego, usted usa un control y mueve personajes dentro de una pantalla. Sí, mae, Pero y tras de 10 de ellos, ¿no? sí, y tras de eso, mae, en vez de concentrarse en el juego, se concentran en estos mismos factores externos que había dicho vos. O sea, se concentran en el mensaje social que dé o esas varas. No me quiero meter en los mensajes porque eso es estúpido, pero se concentran en ese tipo de varas más que en el juego en sí. O sea, y eso hace que las críticas se vayan por otro lado que no deberían estar. Tampoco, o sea, tampoco digo que ¿cómo se llama? La comunidad de videojuegos debería quedarse cerrada y que no, nadie puede entrar a la comunidad de videojuegos, mae, todos son basura. No, tampoco así. O sea, la comunidad de videojuegos se va a expandir inevitablemente, pero me parece, mae, vea, voy a usar la misma analogía, vea, si usted no ha terminado el juego, mae, usted no puede dar su opinión sobre eso. O sea, usted no puede dar su opinión sobre eso. Entonces, vea, si usted apenas está entrando a la comunidad de videojuegos, mae, tenga suficiente experiencia como para poder dar una buena crítica sobre eso basado en lo que usted sabe, mae. Si usted no ha terminado un juego, si usted no ha jugado lo suficiente, si usted no tiene suficiente experiencia, usted no puede dar una buena crítica, usted no puede hablar, su crítica no va a tener peso, mae. Es como cuando usted hace un trabajo y no le pone una cita o algo así, no le pone una cita textual de alguien que ya lo haya hecho antes para confirmar sus cosas. Pero como no hay alguien que pueda estar para confirmar sus cosas, usted tiene que confirmarlo con su propia experiencia. Si usted no tiene experiencia, no va a hacer nada. Eso es lo que pasa con este mainstream media que se está metiendo y en vez de realmente jugar, lo único que hacen es que ven por encima las cosas y hacen eso de que ponen lo que usted ve en el trailer del juego. O sea, Mando Juego deberían esforzarse más en esas cosas y sí me parece tal vez una pequeña falta de respeto a la comunidad que era esto, porque sí, eso mismo que vos, o sea, se dignan a hacer la falta de este respeto después de tratar a la comunidad como los más asquerosos, esos que se sientan, esos que son unos antisociales, que se sientan en una mesa, que comen solos siempre y que son los que le hacen bullying y que les roban la plata les roban la plata del almuerzo, como en todas las películas gringas, y para pasar de eso a hacerlo, ¿cómo se llama? A hacerlo como si fueran, uy, sí, vea, hacemos una película de gamers, mae, y hagámosla que es una película de gamers, pero es pixeles porque eso es desde Pac-Man, mae, porque nosotros apoyamos a los gamers desde los 80, obviamente. Entonces sí, que ya, eso es muy personal, pero sí, eso es, ya, esa era mi opinión. Ok, y finalmente, bueno, con este segmento, bueno, primero, volviendo al tema de la calidad de los videojuegos, ¿y por qué es que nos derivamos tanto en eso y por qué nos molesta tanto esa parte de los mainstream y todo eso? Porque esto sí afecta mucho en la calidad de los videojuegos que llegan a salir.
¿Por qué? Porque las compañías, lo que llegan, algunas, las así como las más grandes, muchas veces terminan tomando mucho en cuenta la opinión de este tipo de journalists y todo eso. Exacto. Y eso afecta mucho al juego porque está tomando la opinión de alguien que ni siquiera jugó el juego y no de los verdaderos fans. Y toman estas compañías toman mucho en cuenta estas opiniones. ¿Por qué? Porque es mucha publicidad. O sea, si usted hace esto, le va a dar buena publicidad con estas compañías grandes así de mainstream. Y así que por eso creo que afecta mucho. Ahora, cambiando mucho el tema, les quería preguntar así como una pregunta muy importante para mí. ¿Ustedes creen que así, para que un juego sea bueno, es necesario una buena historia, así en sí? Así para que sea recordado y todo eso. O también un poco ese debate, ¿qué es más importante, el gameplay o la historia? Yo, en mi opinión, opino así 100% que es más importante el gameplay. ¿Por qué? Porque lo que hace el videojuego es el gameplay, no la historia. Una historia, si usted quiere ver una historia, mejor ve una película o algo así. Eso es lo que se destaca en las películas y libros y todo eso. Lo importante de un videojuego es más el gameplay. Y con eso también se puede ver en ejemplos. Por ejemplo, en todas la saga de Mario, es una historia en realidad demasiado simple. Así es nada más ir por salvar a la princesa. Mae, Pero secuestran a la princesa y vaya, sálvela. Esa es la vara. Pero pero el El gameplay de es Mario tan es sin bueno y todo historia. eso y tan memorable que, o Ujú. sea, cualquiera sabe quién es Mario y todo eso. También en juegos como Doom, no tenía ni siquiera historia. Y todo el mundo se acuerda de eso porque es de los mejores. O sea, primero, bueno, la franquicia original es como de lo que se inventó los videojuegos. Y los de ahora son tan buenos, o sea, lo lograron mejorar y todo eso. Así, y en la historia, aunque el último Eternal sí tiene historia y hasta es bastante bueno y tiene un buen contexto, pero el gameplay es lo que hace el videojuego para mí. Y por eso es que también yo tengo un poco problema con The Last of Us. ¿Por qué? Porque es tanto una película que se intentaron esforzar. Esto sí puede ser un poco en contrario a lo que puede decir otra gente. Pero mi opinión es que a mí no me gustó en realidad mucho el The Last of Us, el primero. Yo nada más he jugado el primero porque el segundo obviamente muy carito. No me voy a gastar $60. Así que Se esperó a que lo pusiera en descuento y lo compró el primero, man. entonces yo ahora lo que hago es esperarme como 4 años de que sea como en $20, algo así. Primero lo sacó de mi cuenta, no estoy hablando. Yo lo compré en descuento a $11 remasterizado. Deje que termine el Así punto. que el punto de eso, lo que yo ¿por qué sacó el The Last of Us 1? ¿Por qué no me gustó mucho? Porque la jugabilidad no vi así, estaba tan destacable, la inteligencia artificial no era muy buena, el acompañante era más algo tedioso, o sea, no aportaba nada y más bien a veces se volvió más complicado porque el acompañante resulta que lo atrapaban y todo esto. Y no aportaba mucho en realidad, era un sigilo y más bien el acompañante tenía un matamala inteligencia artificial que se iba ahí de lado a lado y más bien rompía la realidad, así, la inmersión al videojuego. La jugabilidad en sí, todas las mecánicas así tipo armar las armas y todo eso, no sé, es muy simple, no tenía mucho, no tenía mejoras, no tenía así como que más características de las armas, nada más usted podía irse a un lado, por ejemplo, no sé, un rifle, el rifle cazador, usted nada más lo podía mejorar de una sola manera, no había así como diferentes, no sé, scopes, algo así, miras, no sé, algo así, no tenía, era en eso muy simple. Y también de que no, o sea, sí se volvían algunas partes del juego del primero, se volvían muy repetitivas. Al final, o sea, no sé, eso es mi opinión mía, pero no, más bien las partes de los clickers eran las que me parecían más fácil porque como o sea, no tenía tan buena inteligencia, además de que uno los podía, pues, sí, tipo burlar fácil y podía pasar ahí. Entonces, no sé, no me resultó tan bueno. Y todo eso es porque se enfocaron mucho en historia. Así que, y también en Detroit Become Human, esa es más una película Es una película interactiva, que un videojuego. Es una película interactiva, así literal.
sinceramente no creo que eso llegue así, Detroit Become Human, no creo que dentro de unos 5 años lo lleguen a recordar. Va a ser olvidado, y también eso se puede ver porque siempre está en descuento así en la Sí, en tienda el del club. Play. Sí, sí. Así que por eso yo veo de que bueno, voy a repetir otra vez la pregunta para que sí y también la voy a escribir. Em, bueno, son dos principales preguntas en realidad son una misma, de que si ustedes creen que el gameplay es más importante que historia. A ver, gameplay. Y también de que si para que un juego así, si un juego así para que sea recordable, es Ujú. necesario que tenga una buena historia. Ok, voy yo, sí, entonces. Un juego es un juego. Es como el meme este de Los Increíbles, math is math. Sí, un juego es un juego. O sea, el juego está bien que tenga la historia, está bien que usted se le ponga esas varas para que las personas, digamos, el jugador se vea más inmerso dentro del juego. O sea, usted tiene una historia, y usted está jugando y usted va a ir viendo el desarrollo de todos los hechos, de todo lo que pasa, y usted se va sintiendo como parte de esa historia, porque usted es el que la está viviendo, más que como una película. Pero esa misma parte de que sea más que una película es lo que debería ser el encanto de los videojuegos. Un videojuego no debería ser una película interactiva, así no debería ser. Usted tiene que ver esa historia, pero esa historia usted la tiene que ir moldeando a como usted la quiera hacer. Digamos, la historia de Mario es tan buena y tan recordable, porque, o sea, es un inicio y un final. A usted lo que le dan es cómo inicia y usted mismo la termina. Usted mismo la termina y al final la historia termina siendo lineal, porque al final ya hay una ruta hecha y usted sabe lo que va a hacer y todas esas cosas, pero al final usted es el que está jugando. O sea, no le meten esas cinemáticas así que usted le puede ver los poros y como todas esas cosas a los personajes y todo eso. Pero, o sea, lo que pasa en eso es que Mario, ve a ver el juego del Odyssey. En el juego del Odyssey usted inicia, usted pierde a Peach, lo tiran del barco de Bowser y usted cae, usted le dan el sombrero, ahí inicia todo. Y después de eso usted juega todo, usted lo que va pasando es de mundo en mundo, o sea, la ruta ya está hecha, usted ya sabe cuál mundo va a pasar, pero usted lo va a jugar como usted quiera. O sea, usted no le van a parar, o sea, como que le van a decir, vea, usted ya completó esta parte, entonces le voy a mandar una cinemática de una vez, sino que a usted lo dejan hacer suficiente como para que sea un juego. Esa es la esencia que debería ser un juego. Usted debería jugarlo más que ser una historia. Bueno, algo que me hizo falta también así agregar es el hecho de que para mí los videojuegos, una de las cosas más importantes es que es su historia, no es la historia así como más de alguien más, no es que usted está viviendo esa historia, usted no está viendo ahí una historia ahí extra, sino que usted la está viviendo y eso es lo más importante. Y por eso es que en los juegos lineales yo también veo muy importante, así como, aunque en Detroit, al menos lo bueno que tiene Detroit y lo que lo salva, es que usted puede escoger un poco su historia, la historia que usted quiere así escoger, así con las elecciones que le dan a lo largo del juego. Así que eso es lo que yo veo importante. Y yo creo que en los próximos juegos lineales, así como el desarrollo, así de lo que sigue, sería como que en los juegos así lineales se pueda así como escoger su propia historia con más opciones y más complejidad. Así que no sé si también quieren hablar de eso. Es que bueno, si voy a terminar mi punto, que es la parte esta, de que, o sea, bueno, para ya responder la pregunta en sí, que si el gameplay es más importante que la historia, sí, completamente. El gameplay es más importante que la historia y la historia, o sea, si usted le quiere poner historia a un juego, métala si usted quiere en el juego, pero me parece que hágala bien, o sea, haga la historia bien y que la historia se adapte al juego, no que el juego se adapte a la historia, porque eso es lo que arruina muchos de los juegos actuales por todo eso que estamos viendo la relación con Hollywood y esas cosas. Y para que un juego sea recordable es necesario una buena historia. Em, creo que, o sea, bueno, creo que necesita una buena idea. Es una buena idea de que esta buena idea usted pueda derivar ciertas cosas. O sea, la idea de Mario es que este tipo va a ir a salvar a la princesa. Esa es la idea, ya está. Y de esa idea ha salido tantas cosas que lo que usted ocupa es tener una idea memorable más que la historia. O sea, usted no ocupa como que, o sea, bueno, si usted lo va a recordar probablemente la historia. El The Last of Us probablemente usted lo recuerde por la historia, pero depende del juego. Entonces, sí, yo creo que ese es mi punto de vista. Bueno, para responder la pregunta, Sánchez, la primera es más importante de gameplay que la historia. Sí, mil y una veces sí. Porque, vea, ya lo dijimos ahora.
y lo dijimos antes en el podcast con Chanto de mecánicas de los videojuegos. La mecánica es lo que hace el juego. La mecánica es el corazón del juego. Usted no puede, y usted no puede comparar eso con la historia. O sea, la historia es algo secundario. No debería, no, ahora, no digo que porque un juego esté muy heavy en la historia significa que sea malo. Ujú. Yo pinto la línea como en Detroit Become Human. Ahí sí ya usted no puede hacer nada. Lo voy a dar mi opinión personal. Estoy acostumbrado a jugar muchos RPGs de ese tipo, mundo abierto. O sea, digamos, yo jugaba Skyrim un montón, The Witcher, The Witcher te lo jugué un montón también. A mí me gusta jugar mucho de ese tipo de juegos, porque usted puede hacer un montón de cosas, y usted puede jugar el juego bastante. Al final del día el juego es eso, un juego. Entonces, man, eh, eh, de verdad para mí es muchísimo más importante las mecánicas. O sea, la base, por ejemplo, Monster Hunter World, man, la historia está bien, pero sigue siendo muy secundario el gameplay. Porque lo que más se enfoca principalmente es en cazar monstruos. Entonces, man, usted puede llegar y sacar a monstruo como usted quiera. Y le dan un montón de opciones de armas. Puede elegir armas cuerpo a cuerpo, puede elegir armas que son más tipo bloqueo o ataque, puede elegir armas como más de tipo ataque completamente o armas a distancia. Entonces le da un montón de cosas que usted puede hacer y es muy entretenido. Ahora, lo de la historia me parece que lo importante de la historia ¿cómo se ha recordado? En base a su historia, la historia no necesariamente tiene que ser muy compleja, tiene que estar bien ejecutada. Como dijo Delgado, la historia de Mario todo el mundo la conoce porque es muy simple, muy básica. Y la saben ejecutar bien. ¿Por qué? Porque la mantiene como algo secundario lo que está haciendo, porque lo principal es el gameplay. En ese sentido está bien. En Monster Hunter también lo hace muy bien, porque es una historia relativamente compleja, que es interesante, lo que pasa a lo largo de la historia, pero nunca opaca al gameplay. En ese sentido también está bien. Ahora, no, es que no me parece que la historia está bien hecha. Por ejemplo, con juegos como tipo Detroit Become Human, la historia es todo. Usted puede tomar decisiones, pero en realidad usted no juega. O sea, legalmente usted no juega. Usted nada más como... Es como si usted estuviera viendo una película y usted diera como clic y la película hace algo diferente. O sea, usted legalmente no hace nada. Para esto era una película. La de Black Mirror era... O sea, digo, realmente no. O sea, para mí la historia siempre tiene que pasar a ser algo secundario. O al menos que si lo integran, que se sepa integrar bien, como por ejemplo God of War 4. Al menos esa es mi opinión. Pero para mí el gameplay siempre es muchísimo más importante Sí, que voy a repetir lo que había dicho bueno, antes. O sea, la el historia. juego debería estar, o sea, el gameplay, la historia debería estar basada en el gameplay y no que, no que el gameplay se base en lo que va a pasar en la historia. Eso es. O sea, eso es lo que yo quería decir también. No tiene nada que comentar. Yo creo que de este tema no sé, yo creo que ya no. No sé si he visto que decir algo como... Ah, no, sí, Yes. bueno, así algo rápido, que para mí, o sea, si es más importante la historia del gameplay, eso depende mucho del juego. Que de ahí, en un Call of Duty, una así, la historia a nadie le importa. A la gente le importa que el gameplay sea divertido. En un juego tipo como The Last of Us, como dijo Sánchez, el gameplay, sí, el gameplay de The Last of Us es tan bueno, medio, ¿cómo es? Algo como medio, Normal. está algo medio malo, a veces puede ser hasta aburrido, o la inteligencia artificial es muy mala, pero la historia es lo que hace el juego así tan memorable, lo que hace que el juego sea recordado, uno de los mejores de Play 3, el mejor de Play 3, una cosa así. Entonces yo creo que depende mucho del juego. Que sí, digamos, yo, o sea, yo desde el punto de vista que yo estoy dando, ese tipo de juegos me parece que, o sea, está bien en su propia categoría, pero los juegos no deberían apuntar a ser de esa forma. Está bien, digamos. Al final de eso no es el... Ay, déjeme decir lo que yo iba a decir, bro. Dinos sin silencio de sesión, pero bueno, yo me toque. No, la cuestión es que las preguntas que son si son gameplay más importante que es igual que Davidson, yo digo que digamos, sinceramente yo pinto la línea igual que juegos en Detroit. O sea, yo empiezo a pensar como Delgado, como los videojuegos no tienen que ser una película, cuando usted me llega con un videojuego, ¿cuál a Detroit, man? Porque Detroit es que ya es exagerado. O sea, esa chuncha, incluso hay escenas en las que en otros videojuegos yo me acuerdo muy bien de una escena de Detroit en la que usted tiene que entrar a un edificio abandonado con un mae que es uno de los personajes
Y literalmente no es como que usted pueda saltar de un lado al otro, sino que usted tiene que apretar X para que el videojuego le haga la cinemática al más saltando. Ni siquiera es como que usted salta como en un juego normal. Entonces es como un pasado, básicamente. Pero en otros, o sea, ahí ya yo pinto la línea y yo digo, no, la historia ya no es más importante que el gameplay porque ya deja de ser un juego. Cuando se pone la historia, lo que yo definiría es como qué tan importante, es qué tanta importancia se le puede dar, porque hay videojuegos que pueden tener más importancia en la historia que el gameplay, como The Last of Us 1, pero sigue siendo una historia muy buena y no es que dejan el gameplay de lado, no que le toman un poco más importancia a la historia. The Last of Us Sánchez tiene razón, sinceramente el gameplay no es lo mejor del mundo, para mí no me parece malo. Tiene zonas repetitivas y tiene esto y lo otro, pero me parece un juego que es rememorable y es mi juego favorito. La historia que tiene, y no es que deja 1000% al lado el gameplay, pero concentra más en la historia, pero lo hace bien. Ese ahí ya, eso es lo que yo diría. Y lo que sea recordado es que necesita una buena historia, no. Digamos, la historia es igual de importante que el gameplay, diría yo, porque hay muchos juegos, o sea, yo, muy pocos juegos que yo conozco no tienen historia en absoluto. Algunos tienen la historia más sencilla del universo, como vaya de aquí a aquí, listo. Y sigue siendo parte de la historia. Y, o sea, yo no conozco, porque yo sepa, no tengo ejemplos de juegos que no tengan historia, básicamente. Bueno, de los de teléfono. Pero, o sea, no es para nada necesario que yo crea que necesite una buena historia. Por ejemplo, a los de Mario, no es que tienen una mala historia tampoco. Pero no tiene la historia más desarrollada del universo, ¿verdad? Y sigue siendo un juego rememorable. Cualquiera de Mario, usted sabe cualquiera de Mario, básicamente, más. Y, ¿cómo se llama? Y, por ejemplo, de Super Meat Boy, Super Meat Boy es un juego rememorable y es básicamente lo mismo. Le llegan a usted y le roban a su novia. Y usted tiene que ir de cada nivel intentando recuperarla. Y, ¿cómo se llama? También está, o sea, sí, sinceramente yo siento que lo de la historia no es, depende del enfoque que le quieran dar, mientras, igual que como el juego, no dejen el gameplay completamente de lado. Puede ser más importante que el gameplay, pero usted también le tiene que dar su importancia al gameplay, como en The Last of Us. Y que si es más recordable por una buena historia, no. El videojuego puede ser perfectamente un videojuego súper memorable, nada más por la mecánica que tiene. No tiene que tener la mejor historia del mundo, porque la historia no, o sea, depende del enfoque que usted le tiene. Si usted le da el enfoque en el que el gameplay es más importante que la historia, todo lo que va a ser bien, entonces no hay problema. O sea, puede ser recordado, tenga buena historia, mala historia. Más también depende de la persona, ¿verdad? Entonces diría eso. A usted mucho texto, digo, de lado. Sí, vea, yo creo que no, la historia en ningún momento debería ser más importante que el gameplay. Digamos, en un juego como el The Last of Us, me parece que está bien ¿cómo se llama? Tal vez el gameplay, como Hugo Sánchez, yo no lo he jugado, no puedo dar mi opinión exacta sobre eso, pero me parece que el gameplay está bien balanceado con la historia. Entonces, me parece que tiene, digamos, viéndolo como en un 40% de gameplay y un 60% de importancia en la historia. Pero un juego siempre debería estar máximo en 50-50. No creo que más que eso ya. Entonces, Eh, Visto que ya estamos llegando al límite, yo creo que ya podemos ir concluyendo. David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, mae, que dice que nos puede dar su opinión y todo, mae, muy buenas opiniones, en mi opinión. Ajá, eh, bueno, otra cosa, si ven que nos enfocamos mucho en cosas como controversias que pasaron con videojuegos y estos bares, como ya dijimos, eh, ahora son algo que lamentablemente va acompañando los videojuegos, aunque no debería ser así, bueno, igualmente. Eh, es importante, el próximo podcast va a ser, no sabemos si va a ser el último, pero va a ser el último Fin que del tenemos, hombre araña. o sea, pero va a ser el último que tenemos planeado, entonces, eh, realmente pasa un tiempo desde que vamos a subir el podcast. ¿Qué más? Ese no va a tener invitado. Ese va a ser vamos a hablar sobre las compañías más influyentes del mundo. Eh, más que más. Bueno, en vista de que hemos cambiado la fecha de grabación mucho, esperen tener transmisión de entre viernes o sábado. Creo como lo hemos estado haciendo los últimos días que es sábado. Igualmente, transmisión debería ser subida en el canal de YouTube un día después. Y ahí sí sería todo. Más, eh, no, próxima semana, compañías más importantes del mundo, no han invitado.
Vamos a emitir a las 3, como siempre, para que nos vean y muchas gracias por vernos. Ese es el invitado.